Muy buenas amigos dimensionales. El día de hoy estamos en un programa especial en vivo. El día de hoy estamos con Daniel Barrios. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Julio. Un placer estar aquí en tu programa y saludos para todos. Sí, Daniel Barrios es bueno, él ha escrito un libro que se llama Respuestas del Más Allá. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de todo. Principalmente nos vamos a enfocar en cuestiones de, a ver, la primera pregunta que me surge, Daniel, sería, ¿cómo empezaste con esto del misterio? Me refiero a que si desde pequeño te gustan estos misterios o ya te vino una afición ya un poco más adolescente o adulto, en la edad adulta. En honor a la verdad, pues siempre me ha llamado mucho la atención lo que se llama misterio, lo oculto, como queramos determinarlo, definirlo. Pero a causa de familiar, pues vamos a decir que me empecé a intentar introducir un poquito más en lo paranormal, en lo inexplicable, y al final, pues tarde o temprano, una persona va viviendo al cabo de los años algún que otro fenómeno inexplicable, fenómeno considerado paranormal por mi parte, y claro, tarde o temprano, sin uno querer, va adentrándose, empieza a informarse un poco y bueno, pues ya cuando llegas a una edad, pues ya decides quién se ocupa de presentar bien, de una forma seria y rigurosa, el misterio en este país, en España, como fue en su momento don Fernando Jiménez del Oso, don Germán de Argumos y Valdés, en paz descansen ambos, don Sinesio Darnel, en la actualidad don Pedro Amorós, don Santiago Vázquez, prologuista de mi libro, ya hablaremos de él si quieres, un abrazo desde aquí a todos. Y claro, estamos hablando de personas que son considero que son unos profesionales, además de profesores, doctores, etc. Y con el tiempo, pues fue tan sencillo como que soy una persona que cree siempre en las causalidades y no las casualidades. Me baso más en la causa y efecto y a causa de las causalidades, reitero, pues resulta que hace ya una década me dio por irme a una alerta OVNI, cosa que a mí siempre me ha apasionado la parapsicología, parapsicobiofísica, como muy bien acuñó don Germán de Argumos y Valdés, anteriormente mencionado, pero la primera vez que me solté, pues fue hace una década ya, ir a un embalse donde se comentó de que iba a haber una alerta OVNI, como muy bien sabes tú, hablando de ufología, por supuesto. Como ya te dije en la invitación que te hice en el canal mío de Tú a Tú con Daniel Barrios, a mí personalmente lo que me apasiona es la parapsicología, parapsicobiofísica, pero la ufología siempre me ha llamado mucho la atención porque creo en ello. Y bueno, pues ahí, conociendo a un par de chavales, empezamos a entrar en una conversación y, sea por lo que fuere, a la semana siguiente nos fuimos de estar en una alerta OVNI visualizando el firmamento, acabamos una semana posterior de habernos facilitado los teléfonos, irnos a un enclave, a Santo Ángel de la Guarda, un hospital abandonado antituberculoso en Navacerrada, y ahí es, pues, por decirlo así, donde me estrené para saber lo que es estar por la noche en un enclave y ponerme a prueba a mí mismo, a ver si lo que tanto me apasionaba, qué tal sería en primera persona, estando allí físicamente. Y una droga, Julio. Para mí es una droga, es una necesidad, puesto que no lo considero, la parapsicología, parapsicobiofísica, no la considero como una afición, un hobby. Para mí, ya en esta década, reconozco, ya adentrándome en ello, que esto es una forma de vida. Pues así es, Daniel. Cuéntanos un poco más. Tú tienes un grupo, la verdad que no recuerdo cómo se llama el grupo, ¿no? Pero Misterios Daniel. Misterios Daniel. vale, y en este grupo normalmente
¿vais a algunos sitios en especial? Me refiero a algunas fincas abandonadas. Como ya habías mencionado anteriormente, pues fuiste a un hospital de tuberculosos y de todos estos. Cuéntanos un poco más sobre este grupo. Sí, lo primero, pues a todos los componentes, amigos de Misterios Dagian, un fuerte abrazo desde aquí, como no. Y somos una bonita piña que se echa mucho de menos a causa de esto del COVID, pero en cuanto ya, ahora ya se puede por fin salir, esta semana, por fin, pero cada uno tiene su vida y hay que programar para poder ya escaparnos por fin un día. Pero un abrazo vaya desde aquí, por supuesto. Sí, a causa de ese día, como te he mencionado, pues hicimos muy buena piña Guillermo López y un servidor y volvimos a repetir, volvimos a ir a otro enclave, volvimos a repetir en La Barranca, en el Santo Ángel de la Guarda y al final, pues tarde o temprano se lo comenté. Le dije, mira, Guillermo, si te parece buena idea, hemos conocido a gente, vemos cómo es el mundillo, pero si quieres te propongo que hagamos un grupo, que vayamos formándonos, aprendiendo lo más humilde posible, pero intentar avanzar por saber entender y saber registrar, obtener esos registros parafónicos, esas psicofonías, vamos a decir, para que nos conozca todo, entienda todo el mundo. Y le dije eso, que para ver el mundillo en lo poquito que llevamos, de la manera que está montado o con la gente que nos hemos cruzado, pues mejor vamos a tirar por nuestro camino, formemos un grupo y poquito a poco pues vayamos comprando aparatología y entre todos, porque todos de todos, esto no es decir que es una piña, ya está una familia y quede muy bien públicamente. Aquí, si se ha querido comprar una videocámara con Nightshoot y ha valido X euros, pues a dividir entre los que somos del grupo, se ha puesto el dinero y todos de todos. Por mi parte, pues lo que me toca, Julio, es que soy el organizador del grupo. Vamos a X enclaves, el que solicita los permisos pertinentes a los ayuntamientos, a quien haga falta solicitar todo tipo de permiso, porque nuestra ilusión es ir a todos los enclaves por vía legal. Por desgracia no se puede, como está montado el mundillo. O eres famoso o trabajas en una televisión muy famosa o tienes nombre o renombre, o si no eres conocido te cuesta conseguir esos permisos pertinentes. Lo digo en primera persona porque a nosotros se nos han rechazado permisos y luego ves que programas telefónicos de televisión o radiofónicos han asistido una semana posterior. Entonces, a nosotros nos han dicho que no tenemos permiso porque se nos puede caer desprendimiento y por nuestra salud que no nos pase nada físicamente, vamos a resumirlo así, pero luego ves que una semana posterior en la tele o en la radio has escuchado que ha estado tal programa investigando en el enclave. Entonces, como siempre digo, y en el libro de Respuestas al Más Allá tengo que incluirlo, en Confesiones, en la última parte, pues ahí es donde menciono que entonces a un simple civil se le puede caer un tabique, pero a un reportero famoso o habiendo dinero de por medio ya no corre riesgo de derrumbe. Cosas pues de la vida. Desgraciadamente es así y bueno, yo que también me he iniciado en estos berenjenales, como dicen aquí, ¿no? Que nos gustan estas y nos apasionan estas cosas del misterio. Pero como tú decías, tú estás más enfocado en lo paranormal, ¿no? Sí. En la cosa de los ovnis, todo eso, lo tocas, también lo tocas, pero menos, diríamos, ¿no? Hombre, si quieres, me hace mucha gracia porque yo quería hablar contigo de ambas temáticas y al final nos fuimos a la ufología, porque es tu pasión, y veo que ya me estás encarrilando. No, pero a lo que yo me refiero es de que nos cuentes así por encimita también, y luego ya vamos hablando sobre experiencias que hayas tenido en lo paranormal, sobre todo, ¿no? Bueno, yo, paranormal vamos a considerar tanto ufología como parapsicología, si te parece bien. Mira, claro. En ufología, para mí te respondo,
siendo sincero 100%, como voy a ser y soy desde el principio hasta el final, porque duermo muy a gusto, te lo garantizo, Julio César, te comento, yo he podido ir a castillos abandonados, poblados abandonados, castillos estando ya restaurados con permiso de investigación, dejándonos las llaves, vamos, estando abierto al público. He ido a diversos enclaves, pero donde yo he pasado la palabra miedo, miedo es miedo, fue en una alerta OVNI, con un amigo, con el mismo Guillermo, que te he mencionado anteriormente. En el canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, hace poquito lo publiqué, que son 8 minutos nada más, pero ya tengo un par de charlas con el amigo Guillermo, que hablamos del suceso, por si alguien quiere echarle un vistazo. Pero hazte una idea, Julio, te estoy hablando y te lo voy a contar gustosamente, perdón. Nosotros, al año siguiente de formar dicho grupo, Misterios Dagian, al año siguiente nos fuimos a visitar zonas de la periferia madrileña. Entre ellas era el Canto del Pico, el Palacio del Canto del Pico, que se lo regalaron a Francisco Franco, Torrelodones. Fuimos luego a la misma barranca que te he mencionado anteriormente, donde ahí nos iniciamos, vamos a decirlo de una manera. Y al finalizar, resulta que el amigo David Gaetero ya se tenía que ir para casa, porque tenía que ir a trabajar al día siguiente. Yo libraba ese día, Guillermo libraba el día siguiente también. Y resulta que le comenté a Guillermo que si nos íbamos al embalse del Atazar. Allí en el Atazar, nosotros estuvimos el año anterior con don Enrique de Vicente. Y allí, si tú estuviste o te informaste sobre ello, visualizamos 3 bolas lumínicas atravesando el cielo, pero minutos atrás, el primero que lo mencionó fue don Santiago Vázquez, desde La Jarosa, Guadarrama, que estaban visualizándolo entrando en directo en Milenio 3. Y minutos posteriores, 3 chavales jóvenes, estábamos viendo lo que minutos anteriores decía don Santiago. Nosotros empezamos a ver esas 3 bolas lumínicas, subimos los 3 chavales jóvenes corriendo. Don Enrique, mire usted a la izquierda, ¿qué tal? Ahí estaba, había un jolgorio ahí, 100, 200 personas hablando, y nosotros los 3 chavales nos fuimos directos a por don Enrique y a decirle que lo mire. Se puso a revisarlo y corriendo velozmente, ponerme en directo, meterme en antena, meterme corriendo. Eso por un lado. ¿Cuándo pasé yo miedo? Al año siguiente, que después de lo que estaba diciendo del Sanatorio de la Barranca y el Canto del Pico, nos despedimos del amigo David se va a su casa a descansar y Guillermo y yo nos quedamos solos. Y entonces le comento que si nos vamos a ese enclave tan interesante como es el embalse del Atazar. Para mí es el número 1, Julio. Vaya por delante. Hemos hecho con un amigo en común que tenemos. Antes de ya contarlo, te voy contando detalles, ¿vale? El amigo común que tenemos ambos es Ángel Jiménez, un abrazo desde aquí, y Ángel y yo hemos hecho, Ángel, o sea, Dimensión Insólita por su grupo y Misterios Dagian por parte nuestra, hemos hecho la fusión para hacer unas alertas OVNI con permisos del Ayuntamiento y de la Concejalía de Guadarrama. Desde aquí un beso muy fuerte a la antigua concejala, que es Leonor Villazala, como siempre un besazo. Y allí hacíamos alertas OVNI, en La Jarosa. Hemos visto cosas, no ha pasado nada otros años, hay que decir la verdad, pero todo madrileño que quiera hacer una alerta OVNI, yo lo que más le recomiendo, porque para mí todo es especial, pero esto es un extra, es el embalse del Atazar, el Berrueco. Vaya por delante. Volvemos al Berrueco. Un año después, resulta que ya le comento a Guillermo, estando en la barranca, oye, ¿qué te parece si nos vamos para allá, nos compramos por ahí un bocadillo y una Coca-Cola, una botella de agua y nos vamos para allá? Venga, me parece bien. No queríamos dormir. Nos vamos allí al Atazar, en el Mirador, y nos ponemos a cenar a las 12 de la noche tranquilamente y viene la Guardia Civil, una patrulla, una pareja. Y hola, buenas noches, ¿qué hacen ustedes? Pues buenas noches, aquí ya nos ven a nosotros viendo el cielo, disfrutando del firmamento, la buena noche que hace. Creo que era un 30 de julio. Te hablo del 30 de julio del 2013.
creo recordar. Y ya están viendo, cenando y viendo el cielo, a ver si vemos algo. Nos gusta la ufología un poco y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Habéis venido sobre todo por la noche de las acuáridas, ¿no? Imagino. Las acuáridas. Dice, sí, la lluvia de estrellas. Y nosotros, no. Pues, señora gente, ni idea. Hemos venido a disfrutar del cielo y a pasar la noche aquí, que hace una noche veraniega muy buena. Pues sí, hombre, hoy es la noche de las estrellas y tal. Imagínate qué investigadores y ignorantes totales. Bien, pues se va la patrulla y lo último que nos mencionan es que, bueno, a ver si no veis nada por ahí, que no os pase nada y tener cuidado. Que paséis buena noche, pero tener cuidado. Y esa cara de tener cuidado, pues se preocupan por nosotros, pues nada, pues muchas gracias y ya está. Pero ¿qué pasa? Que van pasando las horas y empezamos a hablar de nuestras experimentaciones. Porque decir investigaciones en alto es muy fácil, ¿vale? También tengo que decirlo. Para mí la palabra clave es experimentar. Para ser investigador de campo, cuando tengamos ya 80 años hablaremos con otros términos. Bueno, pues vamos allí, estamos hablando, como estábamos comentando anteriormente, hablando de nuestras experimentaciones, que si en tal sitio, como salimos por la parte de la geografía española, pues mucha variedad, ¿vale? Y no salimos más porque no se puede. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que miramos el reloj, las 5 menos 20, las 5 menos cuarto de la madrugada, y estábamos, Julio, pues toda la noche tranquilamente, solamente hablando, porque hay que ser claros, escuchando un burro, suene como suene, escuchábamos un burro en el fondo del campo y perros ladrar. Y disfrutando del cielo, estábamos en un sitio en el cual estábamos como en el medio de pleno embalse. Estamos hablando, si tú lo conoces, es el Atazar, de muchos kilómetros. Una montañita enfrente, la curva, donde está lo de la presa detrás y una población a la izquierda. Bueno, pues vamos a decir a las 5 menos cuarto de la madrugada que empezamos a hablar de cosas personales, las cuales no voy a mencionar nada, lógicamente, y de estar toda la noche apoyados mirando al cielo o mirándonos a la cara, pues me da por apoyarme y mirar al frente, que está el agua. Y mi amigo me está hablando del lago y él, pues tranquilamente mirándome, y yo le miraba un poquito, pero me miraba sobre todo al centro, sin mirar el cielo ya. Ya era el cansancio, lo que fuere, pero no tiene que ver nada con lo que voy a contar, el cansancio. Pero, por decirlo de una forma, ya no mirábamos al cielo, ya era más dialogar. Bueno, pues llega un momento que empiezo a visualizar, mientras él me está hablando, empiezo a visualizar como un círculo, un anillo, yo lo llamo, un anillo verdoso, hiper fuerte, hiperpotente, o sea, ese rayo lumínico no era un semáforo de carretera, no era un verde famoso, era un verde como no he visto ni veré en mi vida, yo creo. Empiezo a ver cómo ese anillo empieza a emerger de las profundidades del agua, empieza a iluminar el agua justo enfrente nuestra, reitero. Empieza a salir en el medio del embalse, empieza a emerger, me sigue hablando mi amigo y ya llega un momento que lo veo tan sumamente claro que me giro, le miro, le doy un golpe en el hombro derecho y le digo, mira lo que está saliendo del agua, Guillermo. El jeque, digo, mira lo que está saliendo del agua. Aprecio cómo ya ha emergido, ya está al ras del agua, un doble anillo, ya no es un anillo, ya es un doble anillo, y veo que empieza a moverse de frente a nosotros, muy levemente, pero veo cómo empieza a venir hacia nosotros de frente. Yo ahí no era consciente de que era inteligente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esos momentos ya ni escuchamos el burro, suene como quien suene, yo voy a decir la verdad, ni escuchamos el burro, ni escuchamos los perros, ni escuchamos nada. Era un silencio abismal. Con los años, leyendo libros, informándome, ya tengo claro que ese silencio no es a causa de la sugestión, no es a causa de la tensión, del miedo, del temor.
es un silencio muy significativo, trascendental. ¿Qué es lo que pasa? Que llega a tal punto, Julio, que mi amigo reacciona mejor y se va a coger una linterna corriendo, pero ¿dónde vas, dónde vas, dónde vas? Pero llega un momento que me ignora. O sea, la mentalidad de lo que a mí me hizo mentalmente pensar es como que estaba hipnotizado, vamos a decirlo así, y que tenía que coger la linterna y descender la ladera, el talud, para acercarse lo máximo a la orilla. Bien, coge la linterna, empieza a descender, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Voy para abajo. Y es que no tuve más palabras suyas. Cuando ya llega al fondo abajo, mientras yo estoy visualizando que está la linterna moviéndose en plena oscuridad, aprecio que está descendiendo, resulta que veo cómo esa luz, mientras está viniendo, dirigiéndose lentamente de frente a nosotros, pero contra más se acerca el amigo Guillermo a la orilla, aprecio, no sé si se me verá, aprecio cómo el doble anillo verdoso empieza a girar sentido hacia donde está descendiendo él. Por eso digo de manera inteligente. Llega un punto que ya se queda Guillermo abajo en la orilla. Esa luz yo ya no la veo, pero se ha ido directamente hacia él. Y en ese pleno silencio empiezo a escuchar: hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hace usted ahí? Buenas noches. Y le cojo y le digo: Guillermo, ¿qué haces? ¿Con quién estás hablando? Y él: buenas noches. Dani, muévete un poco más a tu izquierda, que tengo una persona enfrente mía. Ven y lo ves. Y yo: ¿cómo? Mira, me empezaron a temblar las piernas de una manera, llámalo en estado de shock, del término que tú quieras. Temor, miedo, pánico, lo que tú quieras. Pero lo que yo sentía, lo que yo percibía internamente, era miedo total. No me podía ni mover. Me decía: si te giras un poco, lo ves. Bueno, empieza a hablar como si estuviese hablando con una persona y de repente empieza a decir: pero no te metas en el agua. ¿Qué haces metiéndote en el agua? No te metas en el agua. Y yo desde arriba escucho como un goteo, porque ya mete esa voz Guillermo, se crea el silencio, como anteriormente, pero escucho ese goteo, pero muy tenue, como... Sí, estaba a distancia, pero yo lo escuché. O sea, eso no me lo va a quitar nadie. Y lo que quiera que sea, se mete dentro del agua. Entonces ahí ya, como no sabía cómo reaccionar, ¿vale? Es el fallo de ser humanos. Le cogí y le dije: Guillermo, sube ahora mismo, porque sea lo que sea, súbete y que te mete para el agua. Yo ya no sabía, le dije lo que pensé en esos momentos, pero aunque suena contradicción de tener miedo, de decir que puede pasarte algo físicamente, luego uno medita y dice: riesgo no tenía ninguno. Fue una prueba, por decirlo de una forma, a la cual pues yo seguramente no aprobé, pues seguramente, pero no creo que sea malo lo que tuvimos enfrente nuestra. Continúo. Guillermo, al escuchar mis palabras de que te mete para el agua, dice que ahí él como que cambió el chip, y eso que yo he llamado al inicio, Julio, de que estaba como hipnotizado, pues él lo dice de otra forma, pero es como que ahí ya abrió los ojos y fue consciente del posible peligro. Entonces ya se subió para arriba a la ladera, empezamos a recoger cosas, digo: no vamos, que yo aquí no puedo estar, vámonos de aquí. Cogimos las cosas y nos fuimos con el coche. Es que tiene historia, pero vuelvo a repetir, mucha parapsicobiofísica, que para mí es el número uno, lo más importante en mi vida, y será seguramente hasta que ya no esté aquí, en este plano, pero lo que a mí me pasó ese día es inolvidable. Bien, cogemos el coche y nos vamos. Queremos salir del Berrueco. Y justamente en la carretera, en esas curvas cerradas, aprecio que en un caminito a la derecha está la policía, la Guardia Civil. Me meto.
Esto no sabes tú nada. Me gusta la cara que pones porque no sabes nada. No lo hemos hablado de esto. El otro día La otra hablabas vez tú. bueno, que estuvimos hablando bastante tiempo, después del programa que lo hicimos bastante largo, estuvimos hablando, pero esto no hablamos, o sea que esto es nuevo para mí. Pero bueno, Pues mira, es agradable estar escuchando esto. eso es lo bueno, hombre, no tener las cosas preparadas. A mí me gusta eso. Bueno, resulta que vemos a la patrulla de la Guardia Civil. Giro el volantazo y nos vamos para allá. Entonces, les comento lo que nos ha sucedido, lo que ha visto mi amigo, lo que nos ha pasado y tal. Y entonces, echando un cigarro con ellos, empieza a decir el Guardia Civil que mientras le estás contando lo que hemos visto, porque ahora os relataré lo que vio Guillermo, que para mí es lo importante, pero cuando se lo estamos contando, a mí Guillermo me lo dice entre medias. Y llegamos allí, a la Guardia Civil. A vosotros os lo voy a contar después. Bueno, pues al Guardia Civil, cuando se lo estamos contando, lo que hacían echando el cigarro es mirándose el uno al otro, con una mirada extraña. Y cuando terminé de contarlo, les pregunté que si sabían algo ellos. Y la respuesta fue, mira que os hemos dicho que tengáis cuidado, a ver si os iba a pasar algo esta noche. Esa fue la respuesta. Lo dejamos ahí. ¿Qué pasa? Que llega un momento ya que no hay nada que hacer con el tema Guardia Civil, ni fuimos a denunciar ni a hacer nada, pero yo necesitaba desahogarme y estaba la autoridad ahí, pues vamos a contarlo. Pero nada, no soltaron prenda, como se suele decir vulgarmente, de que hayan escuchado en alguna ocasión algo, pero las miradas que se echaban entre ambos, no sé si te pasa, que a veces las captas al vuelo sin hablar en alto. Notas algo de complicidad entre ellos, ¿no? O sea que como Sí. que se están diciendo, ya vieron esto que tal vez ellos vieron o no lo sé, o otras O no es personas. no es la última vez no es la primera vez que lo escuchamos, o les ha pasado a ellos, es que era complicidad, por supuesto. Bueno, pues decidimos, cuando ya nos despedimos de ellos, ya me relajo yo un poco más, porque yo estaba muy nervioso, lo reconozco. Decidimos, porque somos como somos y en este mundo estás un poquillo loco o no sales de casa, decidimos volver al embalse, al mismo punto. Yo no podía salir, estaba nervioso, pero la adrenalina, los nervios, la inconsciencia, lo que fuere, yo tenía que volver de nuevo. Volvimos, Guillermo salió y con un walkie-talkie estábamos conectados. Y cuando llevaba 20 metros andados, pues ya le dije, vea, que yo también salgo, que ya se acabó. Y salí. Miramos un poquito la zona, pero no hicimos lo que tendríamos que haber hecho, que es acercarnos a la orilla a ver si hubiésemos visto algún tipo de huella o algo. Pero claro, esto lo piensas a posteriori. Pero nada, no vimos nada extraño que haya pasado allí, ya con un poquito de hora de luz. Bueno, ¿qué es lo que se vio esa noche? Por la parte mía, como dije, emerger ese anillo verdoso, ser consciente de que luego, cuando ha emergido, ya está fuera en la superficie un doble anillo verdoso, inolvidable ese color. La tensión y el miedo, es que me tengo que reír, la tensión y el miedo total de ver cómo, siendo tan inmenso el Atazar, ver cómo sale eso delante tuya, frente en el medio del pantano, del embalse, y cómo se dirige de frente hacia nuestra zona, no hay palabras, porque es que no me lo esperaba para nada. Porque tú vas a una alerta OVNI y ¿qué es lo que miras? El cielo. Pero yo a partir de ese día, el agua tengo muy claro que ahí no estamos, que vamos a continuar. Resulta que yo veo eso, se viene para nosotros e inteligentemente se va hacia la zona donde el amigo Guillermo. Guillermo, ¿qué es lo que ve? Pues que lo que ve es que mientras que él desciende con la linterna, está viendo una luz amarillenta, blanquecina, tenue, está viendo una luz como viene por su parte izquierda, cosa que yo no vi en ningún momento. Pero mientras está bajando, también es consciente de que ese doble anillo por la derecha también está viniendo hacia la zona donde está él. Llega un momento mientras está descendiendo, porque ya hay un momento que ya te puedes caer y matar,
pues ya tienes que ir despacito en esa zona, en ese talud. Ya llega un momento que de ser consciente que tiene una luz en su parte izquierda, estoy delante de una cámara y aunque mueva esta, se entiende que esta es la izquierda y esta es la derecha. Por la parte izquierda, la luz tenue amarillenta, por la parte derecha, la luz verdosa, el doble anillo. Llega un momento que ya, yendo con la linterna, para, mira y ya no hay luces. Lo que hay es como una persona, una silueta, que él a su distancia ya no podía bajar más, pero al mismo ras del agua ve como una silueta de una persona. Él dice que entre 2 metros, 2 metros 20, era alto. Y que es que, de verdad, es que como es tan impactante en la vida, es que quien quiera creer que crea y el que no crea que no crea. Pero vamos, todos tenemos familia y aquí somos serios y rigurosos y me da igual, sinceramente, que no me quiera creer. Aquí no venimos a vender ninguna burra, ya que hemos dicho el burro antes. Mira, ¿tú sabes lo que es que te diga que vio esa silueta en la misma orilla, en silencio? Se eliminan, vamos a decir que se eliminan las luces, las bolas lumínicas. Ve una silueta de una persona 2 metros, 2 metros 20, y que en el centro del medio del esternón, en el torso, tiene como una luz, como tenue amarillenta, una luz aquí en el pecho, y empieza a hablar con él. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hace usted ahí? Buenas noches, lo que os he contado anteriormente, Julio. Y lo único que hizo esa silueta, porque todos sabéis que en la oscuridad, si hay algo enfrente tuya, esa silueta, esa sombra, lo que fuere, lo aprecia el ojo humano. Pues si esta es la silueta de frente tuya, lo que hizo fue girarse e introducirse en el agua. De una forma así, lenta, descendiendo así, se adentró en el agua. Ahí es donde se creó ese silencio, escuché las gotas esas del fondo y ahí es donde el amigo Guillermo dijo, pero no te metas en el agua, ¿qué haces metiéndote en el agua? Eso fue lo que sucedió. Se metió en el agua, no respondió en ningún momento, pero el amigo Guillermo lo vio y yo fui el primer testigo en visualizar cómo salía eso del agua. 5 menos cuarto de la madrugada. Termino. No estamos solos. No somos conscientes de lo que hay bajo el agua. OSNIs, suene como suene para quien no lo conozca, objetos submarinos no identificados. No lo sabemos, no es todo el cielo, no sabemos lo que tenemos en las profundidades del agua. Yo a partir de ese momento, lo que yo vi de la forma tan inteligente que venía hacia nosotros, doy la mano en el fuego por mi amigo de lo que vio él ahí delante, eso a mí no me lo va a quitar nadie. Increíble, Julio, para mí. Increíble e inolvidable. Pues sí, es una experiencia bastante impactante, ¿no? Sobre todo, pues como dices tú, al ver este ser, ¿no? Y sobre todo lo que me llama mucho la atención es de que este ser era alto, ¿no? Y aparte que despedía mucha luz, una luz amarillenta, ¿no? Dices. Sí. Pero dices que tu amigo, ¿cómo dices que se llama? Guillermo López. Guillermo. Un abrazo desde aquí. Pues un saludo para Guillermo. Guillermo, dices que en ningún momento le respondió a este ser, ¿no? No. No cruzó palabra, ni escuchó algo mental, nada, ¿no? Yo, si hablamos de mental, lo que incluiría es que personalmente algo me decía que yo no podía bajar, llámalo contacto, los contactados, llámalo como tú quieras, de eso hablamos un poco, me acuerdo de la charla, pero para mí personalmente el que tenía que ir como enfilado, hipnotizado hacia la zona para visualizarlo era él. Que ya son sugestiones, suposiciones, pero que en esos momentos el inconsciente pudo ser él, pero yo sería el más asustadizo o el más lógico, vamos a decir. Lo que yo tengo muy claro es que estuviese en pánico, estuviese en lo que estuviese en esos momentos, a causa de los nervios, el movimiento de piernas, quiero decir,
Yo tengo muy claro lo que vieron mis ojos, lo que yo sentí, y ahí enfrente había vida, lo tengo muy claro. No puedo afirmar que sea vida extraterrestre, intraterrestre, lo que fuere, yo no puedo decir lo que sea, o OSNI, en caso OSNI, como he mencionado anteriormente, pero lo que tengo muy claro es que no eran personas como tú y como yo. Sí, hombre, la verdad que últimamente han salido muchos videos de ovnis, los objetos voladores no submarinos no identificados, y aparte de que ciertas personas me han comentado sobre la vida que hay bajo el mar, ¿no? O sea, que dicen que hay bases extraterrestres, pero bueno, ya otro día tocaremos estos temas. Si un día quieres hablar solamente de ovnis, podemos hablar de estos temas que a todos nos apasionan, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a tu rama, a lo que te gusta a ti. Dani, cuéntanos un poco, alguna experiencia así que te haya asustado cuando vas a estos lugares, pues abandonados y que logras obtener algún permiso o simplemente te hayas colado, como muchas veces nosotros, cuando somos un poco más jóvenes, ¿no? Que nos iniciamos en estos berenjenales, ¿no? Y que a veces pues nos saltamos las reglas, ¿no? Como quien dice, no, a lo mejor escuchamos por ahí de una casa abandonada o lo que sea, y pues este espíritu que es explorador y que nos encanta hacer estas cosas, ¿no? Cuéntanos alguna experiencia que la hayas pasado, pues algo que te haya sugestionado o que te haya impactado, sobre todo cuando haces esas investigaciones de lo paranormal. Algún fantasma, una visión, o incluso se llega a decir que te tocan y esas cosas, ¿no? Algo que algo que te haya impactado. Pues mira, por como estás diciendo, se suele decir, yo soy uno que te puede afirmar que me han tocado. Estando en el Sanatorio Agramonte, en lo alto del Moncayo, Zaragoza, nos fuimos para allá a experimentar y resulta que estábamos el grupo, venía también la novia de un amiguete antiguo del grupo, y estando allí en el enclave, pues nos fuimos al crematorio, a la zona crematoria, al horno, y ahí fue donde empezamos. Justamente dijimos, vamos a empezar aquí, y lo único que pedí fue que apagásemos las luces, y como siempre hacemos y respetamos el misterio de alguien, ya no hay que repetirlo, si lo decimos es porque viene algún invitado, alguien nuevo al grupo, pero ya sabemos la línea que llevamos, cada uno tiene su función. Bueno, pues ahí, silencio absoluto, empezamos a grabar y resulta que llevando la primera sesión de preguntas aleatorias, resulta que siento claramente, sin sentido, estamos, imagínate, el horno aquí y nosotros estamos pues en media luna, semicircular. Bueno, pues siento claramente como una mano se me apoya en mi hombro derecho, por la parte trasera, en el omoplato, vamos a decir, se me apoya la mano y cómo desciende hacia el codo, despacito, levemente. Respiras hondo, madre mía, porque no te lo esperas para nada. Una cosa es lo que uno siente, yo no voy de sensitivo, pero hay veces que uno es inexplicable, las cosas que uno siente, que percibe en este tipo de sitios y en otros sitios sin buscarlo, que es lo más emocionante para mí, o sin esperarlo, sin irse sugestionado sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Que siento como esa mano se apoya levemente, desciende hacia el codo, y esa forma de actuar fue que, como muchas veces me pasa en los sitios, que me callo y empiezo mentalmente a intentar buscar una posible explicación al fenómeno, a lo que he vivido. Pero a la vez inconscientemente dice uno, por si pasa algo más, no seas tan veloz en plan, no protagonismo, pero sino en plan compartir velozmente. Chicos, algo me ha tocado. No, me callé.
Me callé, respiré hondo, como he hecho anteriormente, lo disfruté y me relajé. Te doy mi palabra de honor, Julio, sin tener que dártela, que pasaron 1 minuto 20, y de frente nuestra, de frente mía, perdón, en esa media luna que he dicho anteriormente, enfrente mía estaba la novia, la nueva, que vino con nuestra amistad, y estando a oscuras, al pasarme esto, 1 minuto 20 segundos posteriores, empieza a decir, ¡ay, ay, ay! Empieza a gritar la chica y el novio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cogemos, encendemos luces, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? La secuencia era ella mirando a su izquierda, al que es mi amigo, que vino invitado ese día, Gonzalo, un abrazo desde aquí, estaba mirándole porque le tocó ahí, que estaba ahí puesto, y mirando a su derecha, que era su novio, y con una cara desconfiante hacia mi amigo y hacia su novio, mirándolos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando por fin empieza a hablar la chica, porque estaba en pánico, empieza a decir que alguien me ha tocado el brazo. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? En serio, no me hagáis bromas, que estoy muy asustada. ¿Quién me ha tocado? Que nadie te ha tocado, de verdad, que nadie te ha tocado. Mi amigo no sabía ni dónde meterse, se quitó y tal. El novio queriendo relajarla, pero a ver, ya me acerqué allí, a ver, ¿estás bien? Cuéntanos qué ha pasado, por favor, explícalo, que no te va a pasar nada, estamos aquí, tranquila. La relajamos un poquito, la dejamos respirar y dice, alguien me ha puesto la mano en el hombro. Y le digo, ¿en qué hombro? Dice, en el derecho. Digo, vale. Digo, ¿cómo ha sido? Lo empieza a explicar y coge y de repente se pone al lado mía y me hace la secuencia de cómo lo había vivido. Cuando digo te doy mi palabra de honor es porque hizo el mismo movimiento al apoyar la mano y al descenderla hacia el codo, el mismo 100% que lo que yo había vivido 1 minuto 20 segundos anteriormente. Me quedé, digo, madre mía, ¿cómo puede ser la causa paranormal tan sumamente inteligente? Me lo hace a mí, me callo y 1 minuto posterior a la persona que está más lejana a mí le hace la misma operación y ella actúa en este caso de esa forma. Pero fue un ejemplo muy claro porque es que fue en el mismo hombro, la misma forma, y es que el ejemplo me lo dio tocándome y es que no se puede explicar con palabras, por decirlo de una forma. Pues así es. Daniel, cuéntanos, es cierto que, bueno, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver muchos programas de televisión, sobre todo estos que tienen mucho rating en las televisiones, pues ya sea de aquí de España o de Latinoamérica. Y muchas veces vemos gente que va a investigar estos sitios y que pues que van a unos lugares así abandonados donde ha habido muertos y cosas extrañas, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué has estado, qué has ido a terreno, qué has experimentado todos estos tipos de investigaciones? Es verdad que sucede como lo cuentan en la televisión, que dicen que pues empiezan a escuchar voces, empiezan a escuchar, a percibir sombras, todas esas cosas que nos hacen creer en la televisión. A ver, yo soy una persona que ha vivido en algunos momentos en la vida que se ha cruzado, porque como estamos en las redes sociales y uno conoce al otro, el otro al otro, pues yo tengo la suerte de que, junto con mis amigos de Misterios Dagian, por supuesto, siempre los pondré los primeros, tenemos la suerte de que siempre se nos ha considerado personas fieles al misterio, serias. Y luego hay ocasiones pues, que me han invitado también individualmente y hemos estado en sitios, me han invitado a sitios y claro, por mi experiencia personal, se llame el programa tal, se llame el programa cual, sinceramente, sea Latinoamérica, sea aquí en España, sea en Estados Unidos, yo creo que lo más importante de todo lo que me has preguntado en esa frase, aquí lo único que importa son los números de visualizaciones, de que sigan al canal para ganar dinero.
No me lo creo. O sea, yo no puedo generalizar, no sé quién, ni para generalizar, ni prejuzgar, ni juzgar. Yo no soy nadie. Pero por mi experiencia personal, creo que, y porque lo he visto también, pero no puedo generalizar, reitero, pero creo que aquí lo que interesa es crear ese misterio. El misterio está, vamos a decir esa palabra, misterio, lo paranormal, lo oculto. Existir el fenómeno, la causa paranormal existe. Lo que yo creo es, hablando ahora vulgarmente, es que van buscando fantasmas, pero creo, con todo mi respeto, vaya por delante, pero si no, no soy yo, creo que el 90% de las cosas que se ofrecen o que se intentan vender, para mí los fantasmas son los que los presentan. ¿Por qué? Porque no son serios. O sea, quieren presentar un tipo de aparatología porque se lo han visto a otro grupo, pero luego no saben utilizarla o no saben ni siquiera el fin de ese tipo de aparatología para qué es. Yo cuando he hablado de algún aparato es por conocimiento de causa, porque la he utilizado. Si no era mía, era de mi compañero del grupo, pero la hemos utilizado conjuntamente, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es como estamos tú y yo ahora. El canal mío, lo que hicimos, ¿qué tal? El vídeo es tuyo, Julio. Igual que ahora estamos en tu canal, pues es mío y ya está. Por eso lo bonito es compartir, es compartir. Es si hacemos piña y hacemos familia, pues disfrutaremos de las cosas y contra más honrados seamos en esta vida, más avanzaremos, pienso yo. Pero, por desgracia, los medios de comunicación hacen mucho, mucho daño. Y date cuenta que estamos hablando de programas, sea de tele, sea de radio, sea de YouTube, sea de Facebook Live, sea de lo que fuere, estamos hablando de que es semanalmente. Y semanalmente, para mantener unos números o subir unas cifras, tenemos que crear espectáculo, tenemos que poner títulos que sean llamativos para la audiencia. Entonces, todo esto, por desgracia, me lo sé porque lo veo. Veo que se vende mucho, pero luego que haya sido trascendental en una experimentación, muy poco. Yo he visto a gente que ha estado presentando algo, estando yo allí físicamente, y he dicho, es que no puede ser, es que se oye o sea, estar en un enclave que no ha pasado nada en toda la noche, o ver que no está pasando nada en el vídeo, y en cuanto se escucha un simple ya te ha dicho, hola Julio César, ¿qué tal estás? Buenas noches. Y ya la leyenda urbana que había en ese enclave es real, la leyenda urbana. Yo es que voy por otra senda, Julio. Yo, mi línea no quiere decir que sea mejor que la de nadie, para nada. Yo no voy a comparar ni me siento aquí. Yo no vengo a dar cátedra, vamos a decirlo así, claramente. Yo vengo a dar mi opinión personal aquí como invitado, pero creo que la gente, en vez de formarse e intentar saber utilizar la aparatología, aunque para mí la aparatología suene a contradicción o no, sí es importante utilizarla para investigar, para experimentar, para explorar, para lo que fuere, pero a la vez, para mí lo más trascendental es lo que uno siente personalmente. Lo que uno siente en un enclave, cuando te pasa algún tipo de fenómeno, te he contado nada más, pero lo que uno siente y a la vez, en muchas ocasiones, lo puede corroborar con los demás compañeros que ha pasado tal cual como testigos, han vivido el mismo fenómeno, en la mayoría de las ocasiones no se ha grabado con una videocámara. Estábamos en un descansillo, o era entre grabación y grabación, era un descanso y ahora te ibas a levantar para grabar con la videocámara. Y ahí es cuando es tan inteligente el fenómeno que se pone a manifestarse de alguna forma posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que existir existe el fenómeno, pero que sea tan habitual, tan continuo, volviendo a la pregunta que me has hecho, no me lo puedo creer. Creo que están más pendientes. Ejemplo, de que estamos en un Facebook Live, me están mirando en la cámara, qué guapo estoy, mirad qué fondo tengo tan tétrico detrás mía, y ahora hay cualquier tipo de fenómeno o cualquier tipo de pisada de un compañero con una piedrecita en el suelo o lo que sea, pero si en los comentarios en las redes están diciendo que estoy viendo un niño detrás tuya, que estoy viendo a una señora, que estoy viendo a un monje,
Al final, ese que está aquí con la cámara, al final, tarde o temprano, o se está sugestionando a causa del espectador o está preparando la línea de la película que están contando tus seguidores. Porque tienes que avivar a tus seguidores y seguirles el rollo, hablando finamente. Entonces, me puedo creer un 10% de estos ejemplos que estoy dando, de que los compañeros que sean serios, hagan directos, no hagan directos. Yo no voy a meter en el saco, los que hacen directos no son investigadores o experimentadores, para nada. Vayan mis respetos, que aquí intentamos avanzar todos. Cada uno lleva su línea, pero lo bonito es eso, nos llevemos todos bien y vamos a compartir material, conocimientos y lo que fuere. Pero creo que dentro de esos porcentajes hay personas que están solamente para lo que tú me has preguntado, que es que hay muchas cámaras, muchos programas, Latinoamérica, España, tal, pero no me puedo creer que todo lo que se ve en videocámara sea real. Me puedo creer que el que está dentro de la cámara está preparando para llamar la atención, para que sea un aliciente, para que la gente vea mi programa. Eso es lo que veo. Desconfío mucho. Pues sí, desafortunadamente es así, ¿no? La gente va por el morboseo, ¿no? Muchas veces, y la verdad que cuando uno investiga algo serio, algo pues que lo lleva a una línea, pues buscando realmente la verdad, ¿no? De estos fenómenos que pasan. Y pues mucha gente se desilusiona cuando uno no obtiene estos resultados como nos hacen creer en las televisiones, ¿no? Muchas veces, pues bueno, yo te he contado algunas experiencias y tal, ¿no? Cuando he estado en tu programa, te he estado contando algunas experiencias pero esto no es todos los días, o sea, me refiero que ha pasado un periodo de un montón de tiempo, ¿no? Que no todos los días pasan estas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, pues sí, la gran mayoría de la gente, desgraciadamente, pues le gusta esto del espectáculo y tal, ¿no? Pero bueno, yo, la verdad que nunca he ido a un sitio de estos abandonados y ya estás invitado. Pues muchas gracias. Ahí estaremos. Pero bueno, la verdad que sí me han invitado. Lo que pasa es de que, pues, por falta de tiempo, por falta de concretar algún sitio concreto, pues no he ido a ningún tipo de investigaciones, pero sí ha habido grupos donde me han invitado y como te digo, pues no he ido, ¿no? Pero sí es interesante, como dices tú, experimentar sobre todo, pues yo sé que no va a pasar algo como la televisión nos hacen creer, ¿no? Los fantasmas estos maravillosos y que te hablan y te gritan y se escucha a lo lejos una voz de un niño y un grito. Pero escúchame, Julio, te tengo que cortar, perdóname. Sí. Adelante. Que a ver, que esos ejemplos que estás hablando ahora que parecen sonar como vulgares, que yo personalmente te digo que para mí existe, que es real. Sí. O sea, que no es que yo, Daniel Barrios, haya escuchado un grito, es que lo hemos escuchado 6 personas con 12 oídos, ¿vale? Que hemos escuchado un arrastrar de muebles en una leprosería en el acto de la siguiente planta, en la planta continua, hemos escuchado un arrastre de muebles, hemos escuchado unos pasos amenazantes porque nos tenía todos con la cabeza así mirando para arriba y de repente han empezado a correr y estando ahí ya 2 horas habiendo explorado la zona y asegurándonos en nuestro campo base que no había nadie, que estaba todo controlado, sensores de movimiento, todo revisado y arriba menos podía haber. Ese arrastre de muebles, ese camineteo y luego esa bajada corriendo para las escaleras donde estábamos nosotros, el abrir la puerta a un compañero y 8 tíos ahí a ver que nos cruzamos delante nuestra, eso es real. Eso no es producto de nuestra imaginación. O sea, yo sí creo en el fenómeno, sí creo en esas voces, en directo. Creo en todo, en la termogénesis, en la clarisencia, creo en todo ese tipo de fenómenos porque he tenido la suerte y lo agradezco a lo que quiera que sea, que lo he vivido y no me ha pasado nada físico, nada malo. Pero lo que no creo es que pase tanto
tan continuo, semanalmente, en tantos canales, cada sitio que van, hay 100 psicofonías, 100 obtenciones, registros parafónicos, o hay un grito o un movimiento o ha pasado esto. Pero quien ojea un poquito también se da cuenta de que uno está subiendo las escaleras, pisando cristales, mientras el otro está haciendo el directo mirando la cámara. Y cuando se oyen, ha sido posiblemente el compañero que está pisando los cristales, subiendo la cimentación a la planta superior. Pero tenemos excusas para todo, Julio. ¿Por qué? Porque ese que se ha escuchado subiendo las escaleras, pisando el compañero, nadie va a comentar eso. La gente va a decir que ha escuchado una psicofonía. Pero luego, si alguien comenta que ha escuchado eso a causa de la pisada de alguien que está pisando escombros, cristales o lo que sea, ya tenemos respuesta, que ha sido portadora. Se ha escuchado ese registro a causa de que ha sido portador de ese estruendo, de ese sonido. Entonces, como tenemos respuesta para todo, la gente cree que todo vale. Y lo que yo pienso es que sea real, que sea a causa de portadora, o no sea a causa de portadora, simplemente ha sido un golpe no controlado, lo que yo creo es que también, para finalizar esta pregunta y este corte que te acabo de hacer, te pido perdón, es que la gente, las personas, buscan y rebuscan para también no buscar solo el misterio, sino también provocar el misterio. Sí, a eso es lo que yo me refería. A lo mejor se me malinterpretó lo que yo estaba diciendo, pero yo sé que el fenómeno existe, pero lo que yo me refería es de que, pues mira, por ejemplo, hay un programa por ahí que no lo voy a mencionar, como dices tú, pero hay uno que toda la semana lo hace. Yo lo veo, ¿no? Porque me gusta verlo, no por lo que estén pasando, sino porque pues, muchas veces me causa un poco de gracia, no sé. A lo mejor soy muy incrédulo, no lo sé, pero a lo que yo te voy es de que sí, como dices tú, en investigaciones te puedes topar con ruidos, con esas cosas, ¿no? Pero no en todos los programas, o sea, me imagino que lo exagerarán, lo aumentarán, ¿sabes lo que te digo, no? Entonces, sí. A lo que yo me refería es a eso, ¿no? Que muchas veces, pues, vemos estos programas que, bueno, no los vamos a mencionar porque no hacemos publicidad a ningún. No hace falta, quien se quiera sentir aludido, pues es su problema y ya está. Yo claro, no creo entonces, pero en la vida real, yo lo que me refería era de que si realmente pasaban estos, por eso yo te preguntaba que si en alguna investigación donde tú hayas estado, hayas pasado bastante miedo, ¿no? A lo desconocido, como lo que me estás contando ahora, que fue que escuchaban pasos en una segunda planta, tal y cual. A eso yo me refería sobre todo, ¿no? Sí, hay muchas, Julio. Si quieres te cuento un par más y así sobre la marcha. Sí. Pero por antes ejemplo, de eso, un momento, Dani, que no te comenté. Este programa se está escuchando, se va a escuchar en Argentina para Radio Jara, a tu lado siempre. Y nada, tenemos poco tiempo en este programa, tenemos hasta 1 hora y pues nada, vamos a despedir a los amigos de Radio Jara, a tu lado siempre, invitándoles que vean este programa en mi canal de Nueva Dimensión y también va a estar en el canal de Dani que se llama De Tú a Tú, ¿no? Así es, Dani, ¿no? De Tú a Tú con Daniel Barrios, eso es. Pues ahí pueden ir Saludos a todos los argentinos, por supuesto. Pueden ver esta entrevista y en cualquiera de estos dos canales y conocer un poco más. Desgraciadamente tenemos un poco tiempo aquí en la radio, pero bueno, despedimos a todos los amigos de Radio Jara a tu lado siempre y formas de contacto contigo, Dani, antes de que se acabe el programa con Radio Jara. Sí, pues quien quiera se puede meter mediante Facebook y poner Daniel Barrios y ahí nos veréis en el Facebook, en el blog personal que se llama De Tú a Tú con Daniel Barrios, pues igual que está el blog personal de Facebook, en YouTube, que ahí es donde tengo todo el material, todas las entrevistas, entrevistas, yo lo llamo charlas, lo que hago con muchos investigadores o no hace falta que sean investigadores, pero hablamos de todo, de lo que es referente al misterio, criminología o de todo, vamos a generalizar. Y
Estamos en Instagram, en Twitter, vamos, de todo, vamos a decir, pero que sobre todo lo que más tocamos, Facebook y YouTube. De tú a tú con Daniel Barrios. Y un fuerte abrazo a toda Argentina, por supuesto. Espero que allí ya esté la cosa mejor también. Pues sí, pues nada, amigos de Radio Dejar a tu lado, siempre lo vamos a dejar aquí y pásense al canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, o si no, aquí en el canal de Nueva Dimensión en YouTube también. Pues nada, Dani, seguimos aquí en Nueva Dimensión en el canal de YouTube, pero que nos ibas a seguir contando más experiencias de... Sí. A ver, Cuéntanos. mira, me estoy acordando ahora, mira, por ejemplo, en Valladolid, en el Viana de Cega, quien quiera que eche un vistazo de lo que sucedió allí, el asesinato de una pobre chica, una pobre cría, el asesino del ascensor, creo recordar que era, lo tengo aquí en el libro de Respuestas de Más Allá. Allí nosotros fuimos a la misma población de Boecillo, a Viana de Cega, a experimentar. Y de día estábamos 3 personas nada más. Y de día, pues mientras venía más gente de Madrid, que nosotros, vamos, yo resido en Castilla-La Mancha, pero soy de Madrid de toda la vida, y ahí donde se fundó Misterios Dagian. Bueno, pues resulta que estábamos 3 personas visualizando el enclave, el antiguo hospital, sanatorio, Viana de Cega, que finalmente terminó siendo un colegio, ¿vale? Para personas deficientes cerebrales. ¿Qué es lo que pasa? Que te impacta mucho estar en un hospital y ver que hay estancias que una es rosa, otra es amarilla, otra es verde, siendo un ignorante por completo, porque tengo que decírtelo de antemano, con todos mis respetos a todos los experimentadores, investigadores, exploradores, etc., yo soy una persona que desde mis inicios empecé a darme cuenta que a mí, esto es un apunte nada más, ¿vale? A mí me parecía más interesante, y me parece, respetando a todos, reitero, pero a mí me parece más interesante, Julio, no ir informado a los enclaves, no saber cuál es la leyenda del enclave, que si la dama de blanco, que si aquí se suicidó tal persona, aquí se ahorcó tal persona, etc., etc., etc. ¿Por qué? Porque si no ya la gente va a empezar yendo allí a hacer preguntas referentes a su historia o a su leyenda urbana, posiblemente también. Entonces, para mí ya va uno sugestionado al enclave. Prefiero ir sin saber nada o lo menos posible, o que no me cuenten nada para nada, porque así voy virgen, por decirlo de una manera, en blanco, limpio, y los posibles fenómenos que hayan, porque tampoco podemos afirmar 100% que el fenómeno sea así. Una cosa es, pero claro, ya con testigos, ya que esté captado, grabado, lo que fuere, ya afirma más tu testimonio, claro está. Pero volviendo a la temática, resumiendo, no me gusta ir informado a los sitios. Hay sitios que es imposible, ¿vale? Belchite, la batalla de Belchite, Zaragoza, yo ahí me sabía muchas cosas antes de llegar. Y con permiso de investigación que fuimos. Pero hay otros sitios que no quiero saber nada. Partiendo de esa base, al ir de tarde, ¿por qué vamos de tarde? Y siento explicarme mucho en cada cosa que cuento, pero mi mentalidad siempre es como con el libro de Respuestas Más Allá, es que para personas que quieran iniciarse en el mundillo tan apasionante llamado misterio, creo que es muy interesante también saber un poquito las bases de quiénes son las personas que, bueno, ya te voy a contar un poco el libro, de quiénes son las personas que crearon la parapsicología, la parapsicobiofísica, cómo salió a la luz para poder obtener esos registros, esas voces electrónicas, por decirlo de una forma, ¿vale? Y luego cuento ya mis experiencias personales, parte de ellas te las estoy contando esta noche en primera persona, y luego pues en confesiones cómo creo que está montado el mundillo del misterio. Esa es la base del libro, pero creo que es muy interesante, por ejemplo, que cuando vamos a experimentar un enclave, mi recomendación, como digo ahí en papel y ahora aquí, es que intentar ir a los sitios en horas diurnas. ¿Por qué? Porque si vamos en horas diurnas podemos, además de sentir, de explorar, de experimentar y conocer el enclave, también podemos visualizar posibles peligros para cuando llegue la noche.
Entonces, una forma seria considero que es conocer el enclave antes de llegar y decir, venga, vamos por la noche, entramos a las 11 de la noche, ponemos aquí todos nuestros aparatos, tú pones esto aquí, yo pongo esto aquí y ala, a grabar. No conoces el entorno, no conoces qué tienes cerca. Puedes tener una vaquería al lado tuya y no te has enterado, pero has ido con horas nocturnas. Además de eso, estamos hablando de edificaciones de 3, 4, 5 plantas. Pueden haber agujeros. Hay gente que se ha caído, se haya matado, no se haya matado, se haya partido un tobillo. Son posibles peligros, riesgos. Vayamos de día, visualicemos los posibles peligros y tengamos todo controlado para cuando se haga la noche. Eso es un consejo humilde que quiero dar desde aquí. Bueno, volviendo a la temática. Viana de Cega, Valladolid, Boecillo. Cuando llegamos al sitio de día, resulta que 2 compañeros escuchan de día, vuelvo a reiterar, yo estaba con un aparato en una zona y ellos estaban pues a 5 metros. Nunca nos solemos separar por si pasa algo, estar todos vigilados. Y no hacer una experimentación separada, porque los sonidos es muy peligroso luego a la hora de analizar. Puede crear confusión, quiero decir. ¿Qué es lo que pasa, Julio? Que escucharon un hola. Los 2 davices que íbamos acompañados. Iba con 2 davices a 5 metros y que han escuchado hola, hola, me doy la vuelta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y mirando uno por una ventana, el otro mirando por una estancia. ¿Qué ha pasado, chicos? Que hemos escuchado un hola clarísimo. Aquí no hay nadie. Y mirando por la periferia y no había nadie. Bueno, se queda como anécdota y seguimos dando un paseo. Nos volvemos al hotel, cenamos tal y llamamos por la noche con otro compañero que venía de Madrid. Nos acercamos, llegamos al enclave y vemos que hay gente en la puerta con un coche. Jolín, nos van a dar la noche, menos mal que tenemos plan B y C cuando salimos fuera para que no nos parta la experimentación. Bueno, vamos a ver de todas maneras y nos metemos. Nos metemos, buenas noches a los chavales que vienen en la puerta y nos metemos para adentro. Dejamos que pase un rato y resulta que esos chavales estaban ahí cenando tranquilamente, pero podría ser otro tipo de gente. Sabes que hay mucho vandalismo en estos sitios o que no respeta también. Resulta que era otro grupo de investigación de allí de Valladolid. Nos presentamos, GIP Oculus Nebula, un abrazo desde aquí, y resulta que los chavales que estaban ahí para experimentar igual que nosotros. Empezamos a hablar un poquito y entonces se lo digo, le digo, mira, si no os importa, como vosotros sois de aquí de Valladolid, dejarnos nosotros llevar la línea de experimentación para poder disfrutar del día, porque vosotros si queréis repetir mañana. Vale, Daniel, sin ningún problema, llevar vosotros la línea y así vemos lo que hacéis vosotros también. Venga, pues muchas gracias, muy agradables. Y llevamos Misterios Dayan la experimentación adelante. Bueno, pues primero queremos explorar la zona ya por la noche, con gente ya teniéndolo controlado. Otra anotación que tengo que dar, otro breve inciso. Pensar, a los que queráis iniciaros, que si somos un grupo de 5 y 5 y nosotros estamos en la planta inferior o en el subterráneo y otro grupo está en la planta superior, cuando uno se pone a grabar, quiere un control, un serio, quiere un silencio, vamos, sepulcral no se puede, pero silencio, sonido ambiente al máximo, que no contamine ningún compañero ese sonido. ¿Qué es lo que pasa? Que si somos 2 grupos de 5 y 5, pues muy sencillo, perdón, si estamos grabando nosotros abajo y ellos arriba están paseando, están caminando, están hablando, aunque no estén gritando, la estructura, el sonido, el eco, nos van a destrozar o les vamos a destrozar la experimentación. Con lo cual, les tuve que solicitar que si no les importaba hacer la conjunta. Son aportes que te voy dando que puede interesar, no puede interesar, pero me veo en la obligación de decirlo en alto. Bueno, pues hacemos esa experimentación, vamos a explorar primero la zona, de noche ya, el compañero que venía de Madrid no lo conocía, venga, pues vamos a dar un paseo. Y la secuencia es que en esta ocasión voy yo el primero con la linterna, haciendo barridas, los demás compañeros igual, detrás mí había un compañero de nuestro grupo, luego un chico y una chica del otro grupo de Valladolid,
Así, así hasta el 10º. 5 y 5, vuelvo a reiterar. Bueno, pues llega un momento que vamos por ese Viana de Cega, un pasillo muy, muy largo, y en la que voy haciendo así, escucho claramente en mi oído derecho, escucho, hola. Voy así con la esta haciendo ráfagas, oigo, hola, y cojo, y mi sensación fue, como fue, me quedo parado, y esto lo conté en Alfaz del Pi, en Alicante, con don Pedro Amoró, que me sacó a la palestra, y un abrazo desde aquí a don Pedro, por supuesto, he mencionado anteriormente al principio, para mí es un maestro. Bueno, pues te lo cuento a ti aquí hoy. Me quedo parado y digo, atento a la pregunta. Sí, dime, Ramón. Yo escucho, hola, y le digo al compañero, sí, dime, Ramón. Y Ramón me responde, no, 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 ha dicho hola el compi del otro grupo. El compi del otro grupo, el tercero, hace así y dice, no, no, ha sido mi compañera. Y la otra, no, 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 ha sido el de vuestro grupo. Así, 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 el 10º era de nuestro grupo y dijo que también alguien se lo había dicho detrás del hola. Una voz en directo. O sea que a todos les dijeron hola a la vez. Grupalmente lo escuchamos las 10 personas. Y todos la misma voz masculina en el oído derecho. Todos. Y habían 2 féminas, 2 mujeres, pero todos escucharon la misma voz masculina, convencidos todos de que era el de atrás. Una voz en directo grupal. Te voy a contar algo rapidísimo que tal vez no te lo conté el día que estuve en tu canal, pero te lo cuento ahora mismo que me surgió. Claro. Una vez estando pues en este sitio que te comenté trabajando, pues justamente iba haciendo una ronda, serían las 3 de la mañana, 3:30, no recuerdo exactamente la hora, pero por ahí. Perdóname, para recordar un poco, estamos hablando de garaje. Sí, vale. Justamente. Y posteriormente, después de bajar a la segunda planta, hablando hacia abajo, al -2, salgo de un acceso peatonal hacia donde están todos los coches, ¿no? Y justamente abriendo la puerta para salir a donde están todos los coches, resulta ser de que escucho un murmullo por detrás, como que estaban, imagínate, hablando 2 personas, un hombre y una mujer hablando, ¿no? Entre ellos, y se me hizo súper extraño. Entonces, cuando yo quise voltear hacia atrás, recuerdo que detrás de mí estaba una puerta, entonces me regreso, miro por donde, en ese acceso peatonal, a ver si había alguien extraño, no veo a nadie, y yo seguí dando mi ronda, y posteriormente dije, bueno, pues no lo sé qué haya sucedido, me quedé pensando, pero buscando a la vez, a ver si había alguien extraño, ¿no? En este sitio, y no veo a nadie, o sea que fue algo muy extraño. Qué bueno. Y yo que tengo claro que no es producto de tu imaginación, es que yo tengo claro que puede ser otra dimensión, otro plano dimensional, otro mundo paralelo, lo que tú quieras. Pero yo tengo claro que aquí no estamos solos. Una cosa es que no los veamos, pero yo creo que ya hay muchas evidencias demostrables que nos han demostrado a las personas que es imposible, que hay fenómenos que puede ser la autosugestión, de que en este sitio siempre está la dama, y al final, tarde o temprano, ves pasar algo, no voy a decir un pañuelo para que no suene feo, pero ves algo blanco ya y he visto la dama. Pero es que no, es que se haya grabado un vídeo, se haya escuchado en una grabación, sea lo que fuere, pero ya hay muchas evidencias, vuelvo a reiterar. Y eso que tú has escuchado, pues el ejemplo que yo te estoy dando es de 10 personas, de las cuales 5 y 5 no se conocían de nada. Me refiero, no está programado. Lo que yo te conté en la charla de tú a tú, acuérdate, volviendo a la temática tuya ufológica, acuérdate lo de que con Ángel Jiménez en una explanada en la zona de Robledo de Chabela, donde la NASA, donde la primera señal de Marte
fue allí justamente en Robledo de Chabela, como sabrás. ¿Qué es lo que pasó? Pues que acuérdate que vio un gris el compañero y yo no creía en ello y me pasó, lo estoy contando muy rápido ahora, ¿vale? Pero acuérdate que apoyado en el coche la linterna se me movía y es que me rebotaba en el hueso y cuando ya giro y enciendo no había nadie ahí, pero es que luego el remate es que el compañero ve en gris, ya qué más quieres, alguien juega con la linterna, ¿qué más quieres? Pero es que a la segunda que vuelven a tocar la linterna, enciendo el cabezal, me pongo a mirar y al final con los compañeros vemos unas huellas en mi coche, de una mano pequeñita apoyada así. La tomé medida, le hice fotos y tal, pero es que otra chica que no conocíamos de nada, que trajo Ángel, la chica, la hija y la madre, en el coche, en el capó, tenían la misma huella con las mismas dimensiones que en el coche mío. Y no nos conocemos de nada más que de esa noche. Mi amigo David era el tercer coche y no vimos nada, pero es que al día siguiente nos llenó el WhatsApp a todo el grupo porque vio de día que tenía también fotografías hechas en su coche con las mismas manos de los otros dos coches anteriores de esta chica y el mío. Con lo cual, no lo vimos, sí lo percibimos. Ángel sí lo vio en la distancia, nosotros no lo vimos, pero nosotros sin verlo, excepto yo que estaba ese día, como te dije, reticente de que no me pasa, no estoy viviendo lo que ellos viven, pero estaban condicionados a que sentían que habían pasos, veían luces, etc, etc. Pero al final ya la demostración de los tres coches con las mismas manos, quiero decir que son invisibles, sea caso ufológico contigo o sea caso parapsicológico conmigo, son otras entidades que desconocemos por completo, pero nos demuestran claramente que no es nuestro subconsciente, que es que son casos reales y demostrables en muchas ocasiones. Lo malo, volviendo a preguntas anteriores tuyas, que ya se sabe tan claro, el ser humano tiene tan claro que no podemos estar solos, que abusa de ello y crea la farsa para que la gente lo vea, le siga, se beneficie la otra persona, pero ya no está siendo honrada la persona. Y ya no es, y para mí lo más triste, para finalizar ese tema que te lo acabo de volver a sacar yo a la luz, para mí lo más triste no es decir, y duermen tranquilos y tal, qué poca conciencia, que tal cual. Para mí lo más triste de todo es que ya no es que engañes al público, es que te estás autoengañando a ti mismo. Llámame egoísta, pero para mí eso es lo más triste, estar vendiendo una farsa. Sí, así es, y sobre todo cuando pues vemos, como te decía, para la gente seria, normalmente en las investigaciones sí suelen pasar estas cosas, ¿no? Pero no todo, no siempre te va a pasar. No todo vale. Pues sí. Sí. Y Mira, Daniel, sí, yo tengo una frase, perdóname, yo tengo una frase que la llevo diciendo desde hace años y al final, pues, es mía personal, así que la digo en alto. Yo siempre he pensado, a causa de los fenómenos que he vivido en los sitios, la causa que es tan inteligente y tan demostrable, y creo que viene acorde con lo que estamos hablando, que yo creo que la causa paranormal es tan inteligente que actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Yo creo que es así, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. O sea, por mucho que tú estés con 100.000 videocámaras, por mucho que haya en un grupo 6 personas hablando, el ejemplo básico que te voy a dar es de que uno se agacha a atarse unos cordones y el otro enfrente de repente ve una fantasmogénesis. Jolín, qué casualidad, 6 personas, pues sí, señoras y señores. Habían 6 personas, 2 estaban hablando tal, otros 2 tal, y los otros 2 estaban hablando uno enfrente del otro, uno se agacha un momento a atarse los cordones y de frente ve una fantasmogénesis que no se esperaba para nada y es cuando más estabas ignorando hasta dónde estabas y para qué estabas ahí. Pues ahí el fenómeno actúa de la forma visible en esos momentos.
En otras veces, como dije, en voces en directo y hasta grupalmente. Se manifiesta, nos da ese regalo. Y hay más cosas, hay más cosas. Pregúntame lo que quieras, pero recuérdame que te comente un caso de una parafonía en un cementerio, que me parece interesante. Pues sí, pero cuéntanos si quieres eso y ya después vamos hablando sobre tu libro. Venga. En un cementerio abandonado, resulta que ahí Mysterio Dagian grabó al despedirse en una cripta. Dejamos una grabadora digital, perdón, dejamos una grabadora digital apoyada en un nicho, en una balda de un nicho. Otro consejo, si me permites, quien quiera tomarse en serio esto, intentar, por favor, el que quiera tener el móvil enfocando, que esté con su móvil, ¿vale? Pero el que esté con la grabadora digital, que procure no tenerla nunca en la mano, que no la tenga en la mano apoyada, por la vibración, el sonido, para no autoengañarnos, para quitar dudas. El consejo, a dejar apoyada la grabadora digital en un sitio fijo y ya darle al rec a grabar y ya estate quietecito. Para evitar dudas, reitero, la vibración de la mano. Bueno, quitando esto a un lado, dejamos apoyada la grabadora digital, segura en un sitio, en un mismo nicho, y entonces dejamos unos segundos pasar. Y otro día, si quieres, te la paso para que la veas. El cementerio, la tengo en el canal. Si no están de tú a tú con Daniel Barrios, está en Mysterio Dagian, pero creo que están en los dos sitios. Pero vamos, hazte la idea, Julio, y quien nos esté escuchando y nos escuche en un futuro. Cuando ya decimos mi amigo, mi mano derecha, Raúl Gil, y un servidor, decimos, esperemos que vayas hacia la luz, gracias, sé feliz, lo que fuere, gracias. Y colgamos, eso lo decimos en paralelo, ¿no? A la vez. Pero cuando se pasan esos segundos, se empieza a escuchar un traqueteo, clac, 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 clac. ¿Por qué hago ese sonido así? Porque nosotros no lo escuchamos allí, en directo, para nada. Esa grabadora digital nunca ha sonado mal. Es más, estaba nueva, tenía un mes o 2 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, en su posterior analización, pues nosotros grabamos siempre estando in situ con un ordenador portátil y reproducimos estando allí. Pero allí ya habíamos terminado y dijimos, pues venga, grabadora y nos vamos. Pero en la cripta queríamos grabar para despedirnos. Cuando se escucha a posteriori ese clac, 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 que desconocíamos, lo que nos pasa es que otro compañero consigue 2 revólveres de la época de la Guardia Civil, de la Guerra Civil, perdón. Y con esos 2 revólveres, haciendo el traqueteo del tambor, son prácticamente paralelos al sonido original que se recogió el registro en la grabadora digital. Creo que es digno de que lo escuchéis si queréis echarle un vistazo, el cementerio toledano, ¿vale? Y presiento que tú y yo un día podemos ir con un refresco y conocerlo personalmente. Eso por un lado. En ese mismo cementerio, a la 1:30 de la mañana, hemos escuchado un sonido a motor de motosierra, sin venir al caso, en pleno campo, y estar yo por esa cripta grabando, estar los compañeros sentados y escuchar un sonido a motor sin sentido, que tuvimos que estar apagados con las luces apagadas y abriendo la puerta con respeto porque a ver quién había por ahí. Pero en pleno campo escuchar una motosierra a la 1:30 de la mañana, eso no tiene explicación ninguna, pero los 3 lo escuchamos y en la grabación está el sonido. Y la que te quería contar, que ya es la tercera de este cementerio, a razón del libro que lo presento, es, Julio, que hago una pregunta. Está el cementerio, o sea, entras y está la sala velatorio, detrás del altar está la cripta y a la izquierda está lo que es el cementerio, el patio. Pues estando en esa sala velatorio, que me emociono al contar, estando en la sala velatorio, una de las sesiones parafónicas pregunto, ¿os estamos molestando? Al ser un cementerio, pues uno piensa, ¿no? Y pregunté, ¿os estamos molestando? ¿Y sabes el registro que obtuvimos? Porque, o posible registro, ¿vale? Vaya con todo el respeto del mundo, pero
muy posible registro parafónico por mi parte que recogimos. Al preguntar, ¿os estamos molestando? Hay una voz que dice, siéntelo tú mismo. La causa es inteligente. Es que hay otras veces que se anticipan a tus preguntas. Otras te dejan como a mí me dejaron. Y precisamente, Dani, te iba a preguntar, ¿cómo se te ocurre este título de este libro? Son tantas respuestas que al cabo de estos años que he obtenido junto con mis compañeros, en otras ocasiones he estado solo en sitios, pero sobre todo el 90% con mis compañeros. Pero este libro, yo incluyo siempre a mis amigos, por supuesto, pero este libro es personal. Son mis experiencias contadas en primera persona, como yo las he vivido. Otros pueden tener otra forma de verlo o no estaban ese día o lo que fuere. Yo cuento aquí todo lo que he vivido yo y mis humildes conocimientos sobre la parapsicobiofísica. Pero Respuesta del Más Allá es por eso, es porque yo considero que en todos estos años hemos obtenido realmente respuestas que son del más allá, que son del otro plano existencial, el cual hay veces que, o casi siempre, te vuelves a casa en el coche rememorando las experiencias que has tenido esa noche, pero a la vez te garantizo, Julio, y a quien nos quiera ver ahora o en un futuro, os garantizo que te vas con más dudas que con las que ibas al sitio. Porque hacer una pregunta y al reproducir, estando allí in situ en el enclave, lo que os he dicho de la grabadora digital, eso pasa una vez, pero cada 10 años. Pero lo que os estoy hablando de que nosotros vamos con aparatología, intentamos tener todo controlado, pero cada vez que se hace una sesión parafónica, primero hacemos un registro de voces, ¿vale? Un reconocimiento de voces, por si pasa algo que se reconozca la voz de la persona que está allí ese día. Pero luego hacemos preguntas aleatorias. Cada uno me pregunte lo que quiera, pero intentar que no sean monosílabas las posibles respuestas, sí o no. Que sean preguntas con posibles respuestas. Pero cuando tú haces esas preguntas y te das cuenta a la hora de reproducir estando allí in situ, vuelvo a reiterar, y te das cuenta que, por ejemplo, el compañero David pregunta ¿de qué color es el azulejo que tengo, el que estoy pisando? Por poner un ejemplo, ¿no? Tú sabes lo que es a la hora de reproducir, antes de que el compañero David efectúe esa pregunta, tú sabes lo que es escuchar una voz masculina, femenina, blanco, y que te quedas así y dices, blanco. Si el compañero Guillermo está preguntando, o Raúl, o Juanma, o quien fuere, está preguntando por otra cosa, ¿a qué viene esto de blanco? ¿Tú sabes lo que es luego cuando reproduce la siguiente pregunta y David hace la pregunta de qué color es el azulejo que estoy pisando y ya te había respondido a la pregunta? Blanco. La causa paranormal se anticipa a las preguntas, incluso. Y precisamente te quería preguntar, Daniel, estos fenómenos paranormales, ¿crees que sean voces residuales o es un fenómeno inteligente que te responde? Yo me quedo más con lo segundo. Considero que es inteligente. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando hablamos de residuales hay voces que queremos, a ver, yo no puedo decir la palabra, queremos excusarnos. Yo no soy quien para afirmar nada a razón de estas preguntas que me estás efectuando. Yo te puedo dar mi opinión personal, mi humilde opinión y mis humildes conocimientos, mi experiencia. Yo, por mi experiencia, te puedo decir, Julio, que no soy de los que crean que vamos a un enclave y esas voces son ecos del pasado y están ahí enclavadas, son residuales y a la hora de ponerte a hacer preguntas se obtienen voces que ya están allí enclavadas. Yo no creo en ello. Yo creo más que pueden ser voces de seres acompañantes de los mismos experimentadores, pueden ser voces de entidades que están enclavadas en el lugar, pero no sean voces residuales, sino que son voces
de entidades que, sea por lo que fuere, todavía siguen allí después de haber trascendido, después de haber desencarnado. Y también me creo que lo pueden llamar demonios, lo pueden llamar burlones, lo pueden llamar lo que tú quieras. Pero yo lo que más me decanto personalmente es que son entidades inteligentes que sean acompañantes, sean que están allí en el enclave, sean almas de paso, pero tengo claro que nos responden en su mayoría con respuestas inteligentes. O sea, que el fenómeno está ahí. El por qué, el cómo saber enviarlos hacia la luz. Yo no soy un experto ni un medium que te diga que voy al sitio, grabo, interactúo con el fenómeno y luego tengo el poder de mandarlos hacia el otro plano existencial. Yo no. Yo intento experimentar, conocer más al fenómeno, obtener esos registros, sí, pero sobre todo lo que yo siento en esos sitios, intentar repetir y repetir constancia en el sitio, porque esto para mí no es voy a este sitio, ha habido fenómenos, pero ahora mi público me reclama ir a otro sitio. No, yo intento repetir y repetir y repetir para familiarizarte con el enclave, Julio, para conocer más. Además de esos ruidos, esas posibles equivocaciones de que lo mismo pasa un tren y uno se creía que era una voz clarísima y justamente a la quinta vez que vas, a las 3:15 de la madrugada, siempre suena el mismo sonido. Por lo mismo, al final tarde o temprano te das cuenta de que es un tren a la distancia, con el sonido del viento, está creando ese sonido sonoro. Pero hay cosas y cosas. Yo lo que te estoy hablando es de voces claras, de fenomenología paranormal, de que te toquen, de que muevan cosas, de que apaguen luces, de que hagan esto, de que hagan lo otro y de que nos respondan sobre todo respuestas inteligentes a nuestras preguntas. Muy claro lo tengo. Existir existe. ¿De dónde proceden? No soy quien para afirmártelo y ya veremos quién te puede afirmar esa pregunta. También se hablan de voces, no de voces, perdón, mundos paralelos. ¿Crees también en esto? Sí, sí. Sí, a ver, igual que dicen que hay 12 planos, por decirlo de una manera, pues yo creo que podemos estar en esta dimensión, en este plano existencial, y vamos a decirlo de una forma básica, hay algo transparente, otro plano existencial que está aquí en paralelo con nosotros, pero vamos a decir que ellos, imagínate, no nos ven y nosotros a ellos tampoco. Pero a la hora de grabar, estamos captando las voces de ellos. Es que hay veces que hasta una señora discute con un marido y lo hemos grabado. Y hay otra que dice, con perdón, pero hay una señora, mira, un ejemplo que me viene ahora a la mente, en Valencia, en Torrent, nosotros en un piso nos pusimos a grabar y claramente una voz femenina, adulta, dijo, por cojones voy a hablar. Pero de la forma que lo dice, por cojones voy a hablar. Te quedas así y dices, ¿es que lo mismo nos están ignorando o es que está discutiendo con alguien para respondernos? Pero la voz era gutural, como estamos hablando tú y yo, Julio. ¿Que de dónde proceden? No lo sabemos 100%. Que son suposiciones en su mayoría, pero que el fenómeno existe, esto es una ciencia, se llama paraciencia, pero es más que digna, es imprescindible estudiarla. El problema es ese, que no va a las universidades, no se puede avanzar más en este país. En Sudamérica hay algunos países que sí, que está más avanzada, pero por desgracia la parapsicología es una rama que no se trabaja lo que verdaderamente considero que se debería de trabajar. Luego allí, en el otro plano, captamos las voces, que luego entre medias, entre ese plano y otro, pueda venir alguna entidad que sea un familiar nuestro, un ser acompañante, una entidad que va de paso, justamente en la zona que estamos, y es un alma que va de paso, y captamos esas voces, ¿por qué no? Es un ser fallecido, una entidad que ha desencarnado, se ha quedado en el enclave y no es consciente de que ha fallecido y sigue ahí enclavada, intenta dialogar, conversar con nosotros, le grabamos, pero no somos capaces nosotros de mandarle hacia la luz o de interactuar 100% todavía con ellos. Pero por desgracia está ahí la entidad.
Yo creo en todo eso porque han sido muchas respuestas del más allá. Pero, ¿quién te dice a ti que de verdad saben enviarlos, hacia la luz? ¿Quién te lo puede confirmar? No. Hay gente que tiene esos poderes, o te transmiten, mejor dicho, que son reales, auténticos, especiales, mediums auténticos. Me acuerdo de algunos de ellos, por supuesto, pero hay otros que lo único que hacen es aprovecharse de las personas débiles y volvemos al inicio de los inicios de los inicios. Todo a causa del dinero. Y, por ejemplo, estos supuestos seres interactúan con nosotros, pero ellos son conscientes de que ya no, que están muertos o que están desencarnados en este caso. Yo creo que en muchas ocasiones, no te sabría decir un porcentaje, pero en muchas ocasiones a mí lo que me transmiten es que no son conscientes que han desencarnado. Para mí no son conscientes. Yo, la forma que responden es como que están allí enclavados y te responden de una manera como que sí, soy consciente de que estéis queriendo hablar con nosotros, interactuar, pero tampoco, por decirlo de una manera, hay momentos que no grabas, no captas un registro parafónico, no captas un grito, un lamento, pero es que hay otras veces que las escuchas en directo. Entonces es lo que te descoloca, que dices, es que, perdón, es que hay momentos que ¿por qué? Mira, por ponerte un ejemplo, estar en un enclave, empezar a oler a vela, claramente cuando llevamos 1, 2, 3 horas ya en una cocina y de repente sin ton ni son empezamos a escuchar esa claresencia, ese olor tan claro, esa esencia de vela, que todos al unísono, ¿y esto por qué huele a la vela? Pasan 10 minutos, 20 minutos, lo que pase, media hora, me da igual, y me da por levantarme. Estamos haciendo una sesión, me da por estirar las piernas, ¿no? Pero tenemos una puerta cerrada que nos aseguramos de trancarla bien fuerte, antigüedad, humedad, tal, pero cerramos empujando la puerta. Bueno, pues mientras se está haciendo la sesión, dame a mí una explicación de cómo estoy de pie. Siento que hay una presencia detrás de esa puerta que estaba asegurada, trancada, vuelvo a repetir, y después de haber olido una vela, después de haberlo sentido todos, de repente siento que hay una presencia ahí, no sé explicarlo, vuelvo a reiterar, pero me da por mirar a la izquierda y en cuanto miro a la izquierda, hace la puerta y se abre un palmo así. Todos nos quedamos mirando la puerta y esto, pero lo cuente, me crean, no me crean, me da igual. Yo sé lo que yo sentí en esos momentos. Y que una persona ignorante sobre la mediunidad, la canalización, etc., que una persona sienta algo y que de repente le dé por mirar, y al mirar que en esos momentos, casualmente, o como yo diría, causalmente, se abra la puerta de esa manera, es muy claro. Esa puerta no se ha vuelto a abrir en la vida. Solamente en esos momentos que un servidor lo sintió y se abrió la puerta. Puede ser un fenómeno de telequinesis, puede ser un fenómeno de lo que fuere. Es que son muchas ramas y queremos el ser humano controlar todas. Pero yo creo que esos seres que hayan allí en el otro lado son tan inteligentes que no quiero destripar la charla, porque a mí me gusta compartir, ¿vale? Y yo me lo paso muy bien contigo, ya lo sabes. Pero cada día, suena contradicción o no sea contradicción, aunque yo ame el misterio y tenga el libro de respuestas más allá y haga los proyectos que haga en el futuro, yo tengo muy claro, Julio, que cada día lo que más siento, ya no es solamente que cada día me voy con más dudas en mi coche, a mi vivienda, con más dudas del cómo y el por qué, de esos fenómenos que hemos vivido tan auténticos. Pero cada día, suene como suene, mi sensación personal es que por mucho que queramos avanzar en la ciencia,
por mucho que queramos avanzar en nuestros proyectos, nuestras experimentaciones, los registros obtenidos, profundizar en la rama, intentar interactuar con lo que quiera que haya allí en el otro lado, creo, sinceramente, que nunca vamos a conseguirlo. Nunca va, o sea, me explico mejor. Avanzaremos, nos acercaremos más, se conseguirá, mejor aparatología para intentar interactuar con lo que quiera allí que haya, que es una entidad inteligente. Yo entiendo que la causa es inteligente, pero aún así, saber cómo es el otro lado, 100%, no creo que esté permitido. No creo que tú y yo tengamos una vida física y cada día, pero esto es a causa de mis conocimientos, de mis humildes conocimientos, mis lecturas, mi forma de entender y de lo que hago yendo a los sitios. Por eso dije al inicio que para hablar tienes que hacerlo, tienes que intentar experimentar, con conocimiento de causa hablar. Mi opinión personal, de ahí no pasamos. Mi opinión personal es esa, es que por más que queramos, si una persona en este mundo físico lo está pasando mal y se viene contigo y conmigo un día de experimentación y esas posibles entidades te dicen, ven, que allí serás feliz, estarás con tus seres queridos. Luego tú y yo podemos rebatir de que es un demonio, es un burlón, no, es su madre fallecida, no, es su abuelo fallecido, sea burlón, sea su madre fallecida, esa persona lo mismo se puede suicidar esa misma noche. Porque aquí no es feliz en este plano terrenal y quiere desencarnar e irse a ese otro plano u otros planos. No creo que tengan permitida las otras entidades de allá, del otro plano, no creo sinceramente que tengan permitido que a nosotros en este plano nos digan realmente 100% cómo es el otro plano. ¿Qué es lo que hay después de la muerte, como se suele decir? Lo siento, es mi opinión. Y Dani, yo te hablaba hace unos instantes sobre estas voces que son inteligentes, ¿no? Pero mira, te voy a contar una vez, te voy a contar una experiencia que tuve, pues, ya hace bastantes años. Perdóname, Julio, perdóname. Sí. Considero y consideraré siempre que son inteligentes, pero vale, no creo que tengan permitido decirnos la verdad 100%. Vale, pues te cuento. Mira, resulta ser de que una vez yo estaba haciendo una vigilancia ovni. Uh-huh. ¿Te acuerdas que te conté que tenía una amiga que ella tenía es dueña de un piso, un 8º piso, más aparte le pertenecía lo que es el tejado, ¿no? O sea, el techo que lo tiene como si fuese una terraza. Uh-huh. Por resulta ser de que yo estaba ahí en esa vigilancia y empiezo a ver unas luces y la verdad que yo creo que ese día las confundí, pero yo creo que eran aviones, ¿no? Bueno, para no enredar tanto, resulta ser de que yo empiezo a decir, míralas, ahí ya están otra vez. Y no me lo vas a creer, pero se quedó grabado y tengo esa grabación donde se escucha claramente una voz como de un, no vamos a decir de niño, pero como de un duende que me dice, hola, pero sí muy largo y con un eco bastante pronunciado, ¿no? Qué bueno. La verdad que yo no escuché nada. Nada. Lo que yo sabía hacer es de que cuando acababa de hacer esas grabaciones, corría a mi casa, las ponía en mi ordenador y de vez en cuando les echaba un ojillo, ¿no? Para ver qué era lo que había grabado, tal y cual, y ir descartando cosas. Posteriormente de pasar esa tarjeta a mi ordenador, resulta ser de que escucho esa voz que dice hola, y después de estarla analizando varios minutos varios minutos, pues llego a concluir que se coló una voz, ¿no? Entonces estuve pensando que si posible, un posible
algo que me explicase qué había sucedido, ¿no? Porque yo no escuché nada. Y digo, bueno, pues seguramente que se coló una voz, pero es que la voz es tan extraña que la verdad que me quedé alucinado, ¿no? Bueno. Y bueno, al siguiente día empiezo a ¿cómo se llama? A bromear. Al día siguiente voy a este mismo sitio y empiezo a decir, oh, hola amigos del espacio, tal y cual, aquí estoy de nuevo. Y venir aquí y escucho claramente una voz de un niño que me dice, no, pero así tajantemente. Qué bueno. Oh. Bueno, no lo escuché, perdón. Se quedó grabado ahí en la grabación. Posteriormente voy al día siguiente, me parece que fue, que escucho no, y ya me mosqueé bastante, ¿no? Y digo, pues no sé qué puedo hacer, si sea un fenómeno provocado, un fenómeno de alguna voz que se haya colado. No, ¿Y no seguiste? Explicación, ¿no? ¿No seguiste? ¿No continuaste? La verdad que no, no, ya no quise preguntar más porque, pues aparte de que uno es un poco ignorante en estas cosas, ¿no? Y pero luego lo malo es eso, es que te arrepientes de no haber continuado cuando estabas en algunas experimentaciones, de decir, tendría que haber seguido más ahí. Por eso te digo de que ahora mi mentalidad es continuar. No decir hasta que dejen ya de haber fenómenos, pero porque tarde o temprano terminará. Pero hay sitios que hay mucha carga, Y ahí pues me parece muy interesante lo que estás diciendo, de poder haber continuado un poquito más en el avance, a ver de dónde procedían esas voces, ¿no? Pues sí, la verdad que se queda uno sorprendido de esto de cuando pues espontáneamente escuchas este tipo de voces que se cuelan en las grabaciones muchas veces, ¿no? Y Eso bueno, es. pues la verdad que nunca he experimentado así como para, no sé cómo decirte, para comprobarlo más que nada, ¿no? Son muchas cosas. Ahí demuestra la causa de que sin buscarlo has obtenido voces que te han respondido encima inteligentemente y son palabras cortas, vamos a decir así como monosílabas. Ese no es digno es una palabra muy corta que a mí en muchas ocasiones no me gusta, puesto que podría ser sugestión del experimentador, pero claro, luego hay otros noes que son excesivamente claros, que te han respondido inteligentemente como tú estás mencionando. Pero claro, eso es el misterio, es continuar. Yo recuerdo en el mismo Atazar, ahí nosotros una noche decidimos hacer una sesión, en plan, venga, ya que estamos aquí, vamos a estar toda la noche, pues hacemos un 2x1, ufología y parapsicología. Vamos a intentar hacer una sesión parafónica aquí en campo abierto. Y ese día, pues cuando me tocó a mí hacer la pregunta, me trabé. Dije, bueno, quería saber tal cual y pensé 3 cosas a la vez y dije, con perdón, digo, joder, me he equivocado. Entonces empezaron los compañeros a reírse y en esa risa de los compañeros entró una voz que dijo, qué guapo, como te lo estoy diciendo, en plan de qué chulo, ¿no? Para quien no entienda que aquí en España a veces cuando decimos eso de qué guapo es de qué chulo. Es pues algo se bonito, oye claramente. Sí, y se oye, ¡qué guapo! Y entonces ahí nos quedamos que dijimos, dentro de las risas, el que estaba grabando y un servidor, pues dijimos, vale, seguir riéndonos, graciosos, pues estaban riendo de que me trabé yo, pero ahora vamos a callarnos un poquito y cortamos. Cortamos y reproducimos la grabación junto con las risas. Y dentro de esas risas, claramente se escuchó ese qué guapo, y no era ninguno, porque es que la jerga que hablamos nosotros en el grupo no es ese tipo de jerga de tronco, tío, colega, qué guapo, pero que es totalmente respetable quien habla así, claro está, vaya por delante. Y eso a mí me demostró ese día que vamos a abrir un poquito la mente, Julio.
que es una entidad que en ese embalse, en el Atazar, desencarnó, falleció, murió ahogada en el agua, se le cayó un árbol en la cabeza, es una entidad, una alma de paso, es una entidad que nos acompañaba a alguno de los invitados de esa noche, no lo sabemos, pero si te das cuenta, no hace falta ir a un castillo abandonado, no hace falta ir a un cementerio, no hace falta ir a una población abandonada. En un mismo escampado, viendo el agua y el cielo, también entran voces. El fenómeno, para mí, actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Reitero. Mira, en el chat están poniendo una pregunta de Valiator. Dice, una pregunta para tu invitado. Si piensas que está permitido saber la verdad. Lo primero, buenas noches, Mar, y gracias por la pregunta. Y ya que no lo he dicho, muy buenas noches a quien esté viéndolo en directo. Repíteme la pregunta, por favor, que me he quedado un poquito... ¿Está permitido el hacernos saber la verdad? Yo creo que ya lo he dicho anteriormente, Mar. Personalmente creo que podemos valorar mucho... Valiantor. Pues saludos y buenas noches de nuevo, Valiantor. Yo creo que lo he dicho anteriormente, intentaré exponerlo con otras palabras. Personalmente creo que nos dan muchos regalos. No creo que esto sea tipo Estados Unidos, por decirlo de una forma, no creo que esto sea Hollywood, que está lleno de demonios el otro lado, abre la Ouija, abre su portal y todo es demonios. Yo creo sinceramente que gana lo bueno, la positividad, creo en la bondad y no creo que en el otro lado existirán los demonios, ¿vale? Pero la maldad, por desgracia, existirá en todos los sitios, pero creo que no es Hollywood, ¿vale? Eso ya somos las personas, vuelvo a reiterar como al inicio, que somos los culpables de crear ese misterio igual a miedo. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo sinceramente que bastantes regalos nos dan manifestándose las entidades del otro lado con diversos fenómenos aleatorios. Como dije anteriormente, clariesencia, clarividencia, termogénesis, bajadas de temperatura abismales o subidas en otras ocasiones, fantasmogénesis, espectrogénesis. Hay muchas temáticas a tratar en los fenómenos que vivimos. Y dentro de esas, no estoy incluyendo en ningún momento lo que es grabarlo con una grabadora sin que nosotros lo escuchemos en directo. En otras ocasiones lo escuchamos en directo, esas voces, pero que interactúan con nosotros inteligentemente a razón de, voy a hablar, ordenador portátil y grabadora digital. No voy a hablar de otro tipo de aparatología porque no quiero, sinceramente. Pero son regalos los que nos dan, son mensajes muy claros de que hay existencia y demostraciones de mensajes de que hay existencia después de que nosotros fallezcamos, pero a la vez considero que no podemos saber 100% lo que hay en el otro lado. Yo creo que con mensajes cortos, en otras ocasiones frases, si queremos deducir y ser positivos, el mensaje nos lo están dando claramente. Además de que queremos y deseamos, por lo menos hablo por mí, de que siga existiendo, yo creo que nos demuestran que somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero creo sinceramente que seguimos continuando. Esto es un aprendizaje, vamos a decirlo así. Para mí, esto es un aprendizaje. Nos vamos formando y cuando desencarnemos iremos a otro plano existencial y avanzaremos hacia esa conocida famosa luz. Pero no creo que los de allá vengan a decirnos, vente que esto es muy bueno, porque no está permitido, reitero, para mí no. Pero quien quiera entender, entiende que hay existencia después de la vida, para mí. Él mismo nos dice, ¿es porque piensas que existe una jerarquía o un control? Una jerarquía o un control.
yo creo que ambas, ¿no? Yo creo que esto va por planos, por jerarquía y está todo controlado. Y yo creo que nosotros estamos en primero, en parbolitos. Vamos a decirlo de esa forma. Yo creo que estamos en que somos energía igual que los otros planos, en esa jerarquía, pero tenemos que evolucionar. Y él mismo nos dice, ¿qué piensas sobre esa jerarquía? ¿Quiénes son? A ver, yo ya creo que nos estamos metiendo en suposiciones. Vamos a partir de esa base. Yo creo que cuando fallezcamos, desencarnemos, ascenderemos a otro plano existencial y allí pues hay personas que dicen que ya nosotros no tenemos cuerpo físico, no tenemos órganos, órganos reproductores, no tendremos nada y será pura felicidad, pero también tendremos que evolucionar para ascender a otro siguiente plano. ¿La finalidad cuál será? Acabar en el cielo, conocer al Creador. Lo desconozco, no sé hasta dónde se llegará en esa jerarquía, pero yo creo que si hay un sitio que más vas a sufrir y a la vez vas a sentir, es aquí, en el plano terrenal, porque aquí estamos aprendiendo, yo creo, todo, tanto lo bueno, lo que es el amor por tu familia, por tus hermanos, por esas energías que estás conectado a ellas, como las decepciones también de esa familia, de esos hermanos y de esas amistades. La vida es dura. Para mí este plano físico es muy duro. Por eso ya es tema, opinión personal. Y creo que estamos en un punto de inicio. Y espero y deseo y siento que cuando avancemos nos volveremos a reunir con nuestros seres queridos y es que lo siento y lo presiento. O sea, es una cosa que no se puede explicar con palabras y hay mediums que saben los planos y saben hacia dónde vas, dónde te comunicas, pero también hay experimentadores o mediums muy profesionales, pero también necesitan aparatología que utilizan los experimentadores. Y hay otras que utilizan aparatología que no sirve de nada, pero la llevan pues por juntar un poquito, por ganar más seguidores, vamos a decirlo así. Entonces, si una persona está visualizando claramente a una entidad, ¿qué haces utilizando otro aparato para que crean que va a saltar picos cuando no vale ni para eso el aparato? No me quiero desviar. Resumiendo, creo que no hay nadie, me puedo equivocar, pero se llame medium, se llame clarividente, se llame lo que tú quieras, la bola de cristal, las mancias, sea lo que sea, yo creo que no hay nadie en la faz de la Tierra que pueda confirmar los planos existenciales que hay y lo que hay después de la vida. Yo sí quiero afirmar, aunque me puedo equivocar, como humilde humano, de que para mí hay vida después de la vida. Cada día lo tengo más claro. Pero cómo es el otro lado, los otros planos, las otras dimensiones, creo que nadie en esta vida terrenal te lo puede confirmar. Pues sí, la verdad que es un tema súper interesante, ¿no? Por ahí anda Boris González, Star Zen, dice, muy buen programa, Julio. Saludos a ti y a tu invitado. Fuerte abrazo a los dos. Igualmente, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, hay pocas personas, pues realmente hubo un poco de tiempo para programar esta entrevista, ¿no? Y la verdad que, bueno, poca gente ahora mismo, pues ser un día, inicio de semana, pues hay poca gente, ¿no? Pero un seguramente que nos de estarán noche, viendo en diferido, seguramente. Pero bueno, Pero Julio, perdóname, que yo también lo hago en los de tú a tú, que a mí no me importa, sinceramente, que 1000 gracias a esas 2 o 3 personas o las que hayan sido, no sé la cifra, pero que 1000 gracias por su tiempo, por escuchar a estas 2 personas charlando, por nuestras opiniones personales y encima preguntar. Yo me considero agradecido con 2 o 3 que con 20, con 30, que con 3000.
que luego esto en un futuro lo quieren ver en los canales, pues mil gracias por su tiempo, de verdad. Yo soy agradecido, me da igual la cifra, sinceramente. Sí, por ahí mismo nos hablaba Valiantor, decía que a tu invitado se le veía muy sincero, muy elocuente con lo que nos estabas contando, ¿no? Ese era un comentario de los que había hecho hace casi al principio del programa. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, Dani, no te quiero quitar más tiempo, sé que seguramente que Tranquilo. trabajas mañana, ¿no? Tranquilo, no hay prisa. Contigo no hay prisa. Bueno, no te quiero robar más tiempo, Dani, pero ¿dónde te podemos localizar? Pues como te dije para el programa que me has comentado de Argentina, estamos en las redes sociales, tengo en el Facebook un blog personal que se llama De tú a tú con Daniel Barrios y ese mismo nombre, ese mismo título en el canal de YouTube, que es donde presento todas las experimentaciones que presento, por ejemplo, a la radio de La Puerta de la Pirámide o entrevistas que me realizan de otros programas de radio aquí en España, pues o charlas así como contigo hoy, por supuesto, más luego los de tú a tú que yo hago personales a cada uno, a cada invitado, que considero que soy una persona selectiva e invito o trato de invitar a personas que a mí me transmitan eso mismo que ha dicho la persona que no recuerdo su nombre, que ha dicho que me ve una persona sincera. Pues eso es lo mismo que yo trato de invitar a personas que no les tire más la camarita y el convencer y autoconvencerse de que convence al público. Yo quiero gente sana, limpia, sana, que no que transmita, que guste, que tenga muy buen don de palabra. Yo quiero gente original y eso es lo que trato de invitar. No soy perfecto, me puedo equivocar, soy humano, vuelvo a reiterar, pero me siento muy orgulloso con lo que hago. Yo al principio de los principios decía, canal de YouTube con el vacile de, este va a ser youtubero ahora, del misterio, qué tal, qué cual, pero al final uno medita tranquilamente tomando su café, empieza a pensar y dice, a ver, si a mí no me gusta, me encanta, me apasiona lo paranormal, voy a Enclaves y disfruto porque es como una droga, como dije al inicio, es una forma de vida, una forma de ser. Trato de formarme, trato de informarme de todo. Aquí tengo mis notillas, tal. El libro, para mí, esto es un orgullo personal que voy a dejar a mis hijos de por vida. Pero te pones a informarte de quién era don Friedrich Jürgenson, quién era Hans Bender, quién era don Germán de Argumosa, don Sinesio Darnell, quiénes eran todos esos grandes. Y ves cómo va la evolución. Charles Risset, por favor, que no sabemos lo que ha salido de Francia. Además de premio Nobel, aquí hablo en el libro y hablo también de muchas personas francesas que vamos, espectacular. No somos conscientes de que el misterio se basa mucho en los inicios gracias a muchos franceses. Hay que reconocerlo. Y que si Charles Risset, que si Friedrich Jürgenson, que si tal, si te quieres formar y te gusta, ganas una base. Y después de esa base, tratas de ir en persona físicamente a experimentar. Y poco a poco vas recibiendo conocimientos, experiencia. Eso creo que es evolución, porque lo mezclo junto con la misma vida. Y cuando estás en esos sitios, las cosas que uno siente, que percibe, cosas que suceden y los regalos, lo que para mí son regalos, lo que nos dan allí. Sinceramente, Julio, me siento muy orgulloso de tener el canal, presentar a programas de radio, presentar a sitios, presentar mi libro, porque creo que no hago daño a nadie y no busco. Y si echas un vistazo a las cosas mías, al blog personal, al mismo YouTube, si le echas un vistazo, nunca, nunca, nunca he dicho, por favor, suscríbete, no te olvides suscribirte, por favor, dale a la campanita. Y oye, vaya por delante, que no es una crítica, ni constructiva, ni mala, ni buena. Me refiero que yo respeto a todos los youtubers que lo hagáis, que subáis las cifras. Sabemos tú y yo que hay intenciones de unas personas y de otras. Yo a ti te considero un tío honrado y chapó, y por eso estoy aquí a gusto contigo,
pero hay otros que sabes que venden humo. Humo, literal, venden humo, vende humos, vende motos, lo que te haga ilusión. Con decir, y yo personalmente le diga como comentario breve, dale al like, dale al me gusta, gracias, por favor suscríbete, diga esa frase o no la diga, me da igual. A lo que quiero llegar es de que lo hago porque sale de mí. Me siento a gusto y orgulloso. Y no es una crítica, por favor, no me malinterpretes. Si tú dices no te olvides de suscribirte, yo ya estoy suscrito y encantado de ver tu canal. ¿Te has suscrito al mío? Lo desconozco, pero que Sí, mi único ejemplo con este comentario, que luego no quiero sentirme mal, digo, a ver si me ha interpretado mal. Mi único ejemplo con esto es que no necesito pedir que me sigáis. Por eso cuando has dicho 2 o 3 personas que habían poquitas viendo, como si es ninguna. Yo con quien tenía la charla hoy es con Julio César Ramírez Maldonado. ¿A qué me he equivocado? Julio bueno, Ramírez Maldonado de Nueva Dimensión. sí, y aparte de eso, Daniel, ¿dónde podemos comprar tu libro? Pues el libro de Respuesta del Más Allá le podemos encontrar mediante Amazon, porque Amazon. es autoedición. Este ha salido, como digo yo vulgarmente, a pecho descubierto. Fíjate qué forma de presentarlo. Este le he hecho yo de principio a fin, no se ha metido ninguna editorial por medio y cuando yo ya 4 años y medio posteriores ya tenía claro que tenía que salir ya a la luz porque ya estaba hecho a mi gusto, a mi orgullo personal, ahora ya es el momento de sacarlo a la luz. Y si quieres te cuento así brevemente que el libro se basó en que en esta misma mesa que estamos aquí, pues ponle ya hace 5 años y medio, vine de una experimentación, juraría que fue la que te he dicho de Toledo, la de Cementerio, la de Siéntelo tú mismo, y vine tan emocionado con ese gran regalo que llegué a un punto que de la emoción, llegué aquí, imagínate, a las 5 de la madrugada, pero estaba que no podía descansar. Me hice un café y dije, tengo amistades, Ángel es uno de los culpables, que me dijo, con los años que llevas y lo que tú te has informado, bueno, no voy a decir cosas buenas de mí, pero me dijo que ¿por qué no te animas a hacer un libro en un futuro? Y yo, pues hace 5 años y medio, ponle, pues una noche al final con el café, después de la experimentación, dije, me cago en la leche, que no se me escape lo que yo he vivido esta noche, porque para mí ha sido increíble, inolvidable. Cogí papel y tinta, me puse a explicarlo como yo lo viví. 2 días posteriores me acordé de la experimentación de Belchite Viejo, Zaragoza, la batalla de Belchite, para quien la conozca, hablamos de la guerra civil, que por cierto, cuando he dicho lo de la crista del cementerio, para quien esté viendo esto todavía o de continuo, en esa misma crista hay un aporte muy importante que no di, que igual que dije lo de los revólveres, el clac, 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 en esa cripta solamente habían 5 personas enterradas. Esas 5 personas eran familia y fallecieron el mismo día, en el 1937, creo recordar, hallados, asesinados a causa de la guerra civil. Y ese clac, 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 clac eran revólveres de la guerra civil. Si no di este dato, pido perdón, pero ya está dado. Me parece un caso muy interesante. Y volviendo a esto, pues me puse a hablar de la batalla de Belchite, me puse a escribirla, lo que yo recordaba, cómo lo sentí, cómo lo viví, y tarde o temprano acabé con una buena cantidad medida de folios, y al final, pues quieras o no, aquí ha nacido Respuesta del Más Allá. Y si te has fijado, la verdad que no te he preguntado mucho por tu libro, porque realmente no quiero que lo desgranes aquí delante de toda la gente, ¿no? Sino simplemente pues que nos cuentes un poquito por encimita, para más que nada la gente pues que lo quiera comprar, ¿no? Que seguro que habrá muchas experiencias por ahí que has experimentado, ¿no? A lo largo de este tiempo. Creo que no lo he destripado, sinceramente. Creo que no lo he destripado. Hay mucha información, mucho contenido, muchas experiencias vividas en primera persona, muchas opiniones personales, respetando a todo el mundo, pero son opiniones personales, como he dicho esta noche hoy en tu programa, pero
vuelvo a reiterar lo que creo que ya dije a los inicios, Julio. Este libro, para mí personalmente, es el clásico libro que a mí me hubiese gustado encontrar en una librería. Cuando yo empecé en la parasitología, parapsicobiofísica, a mí me hubiese gustado obtener este libro, y con perdón de que es mío propio, pero es que es la realidad, por eso me siento muy orgulloso. Ahí sí que no voy a pedir perdón. Pero sí me hubiese gustado tener este libro en mi mueble para empezar a formarme y ser consciente de lo que me puedo encontrar si voy a estos enclaves. Y lo primero, ante todo, y lo último, el respeto. Respeto por esas posibles entidades y por esas edificaciones. Pues así es, Daniel. Pues nada, lo dicho, pueden pasarse al canal de Daniel, que es de tú a tú con Daniel Daniel Barrios, Barrios. perdón, que se me olvida tu apellido. Tranquilo. Daniel Barrios, y nada, ahí pueden localizarlo en YouTube, y también estás en Twitch, ¿no? Sí, en Twitch es donde me ha dado por hacer los directos ahora, pero otro día me dará por hacerlo por YouTube y ya está. Pero vamos, sí, mira, te lo agradezco, porque como son tantas las redes sociales que están creadas y por haber, pues se me olvida. El blog de Tú a Tú con Daniel Barrios, de Facebook, YouTube, Twitch, el Instagram, Twitter, pero vamos, lo que más tocamos sobre todo, el Facebook, el YouTube y el Twitch para hacer los directos. Y el libro siempre le pongo, como te habrás dado cuenta ya cuando viste el canal mío, que no es por publicidad, sinceramente, aunque yo te agradezco las preguntas, claro. Es porque para mí, suene a tontería o no suene a nada, es una protección. Le tengo aquí al lado y me recuerda los casos que te he estado contando y me recuerda, no sé, un orgullo. Ya está, vamos a dejarlo así. Que alguien lo quiere obtener, ahí está Amazon para cogerlo. Pero muchas gracias. Pues ahí pueden ir a Amazon y comprar este grandioso libro que se llama Respuestas del Más Allá con Daniel Barrios. Pues muchas gracias, Daniel Barrios. Un placer y un honor que estuvieses aquí en mi canal. Y nada, despedir a todos los amigos del chat. Por ahí nos cuenta, dice, muchas gracias, buenas noches desde Portugal. El chico o no sé si es chico o chica, no lo sé, que es desde Portugal el que te hacía las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Interesante. Y nada, pues aquí vamos a dejar este programa. Y muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tus espectadores por su tiempo, por su dedicación, por haber preguntado encima, por el interés. Para mí es otro orgullo personal y de verdad, para mí lo importante no es la cantidad, es la calidad. Y estemos los que estemos, lo importante es que me lo he pasado muy bien contigo de nuevo. Pasaste por el mío, ahora paso por el tuyo y me voy con la misma sensación de boca de decir qué hombre más campechano e interesante las temáticas que tratamos y con respeto, que es lo importante para mí, lo principal. Y gracias a los que te siguen y por haber estado aquí en este momento. Y muchísimas gracias por todo, Julio. Un placer, de verdad, macho. Y nada, recuerda que me tengo que pasar por tu canal porque te tengo que enseñar mis videos. Ya he visto yo esas dos lucecitas de día. Ya esas las tengo yo. Ya verás tú también porque yo hice el directo tuyo en el Twitch, pero por si a alguien le interesa el canal ya te lo comento también en alto o cortamos y ahora te lo comento en privado. Pero vamos, que yo lo que hago siempre la operación es que en Twitch hago el directo, pero luego ya en YouTube es donde lo edito y pongo fotografías del invitado, como eres tú en cuestión, y ahí ya presento algunas cosas interesantes que hablaba el invitado. Por eso digo tanto YouTube, porque para mí ya son no voy a decir entrevistas, pero sí digo las charlas ya más serias, más trabajadas, con su edición, su música de fondo, su presentación y con imágenes que ha comentado el invitado. Así que quien quiera echarle un vistazo, lo vea en el YouTube, que alguna lucecita, con tu permiso, alguna lucecita se va a ver en la charla con Julio César Ramírez, de Nueva Dimensión. Así es.
Pues Bueno, nada, un placer, Daniel. Y nada, amigos igualmente. Dimensiones, aquí vamos a dejar esta transmisión y muchas gracias por habernos visto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.